Hola, Pauli. Aprendió, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan? Buenas tardes, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos desde la Escuela de Capacitación Judicial de que iniciamos este ciclo de capacitación procesal en materia de las familias. Nos parece un estadio de capacitación que es muy importante para el Poder Judicial, porque todos y cada uno de ustedes cumple una función social y muy esencial al servicio de la comunidad. Y por lo tanto tiene una gran trascendencia que la Escuela de Capacitación Judicial se ponga al servicio de ustedes y los capacite. Es un curso prolongado, es un curso extenso, pero solamente les pedimos 3 horas de su vida en 6, 7 semanas nada más, para que ustedes lo asuman con responsabilidad y le devuelvan a la sociedad esta oportunidad que ustedes tienen de estar trabajando en el Poder Judicial y de poder hacer un servicio de justicia. Es una actividad muy trascendente y muy importante, y a partir de este tipo de capacitaciones también queremos que ustedes tomen cabal conciencia de la importancia que tiene individualmente y colectivamente cada uno de los trabajos que ustedes realizan al diario. Por todo esto es que desde la Escuela de Capacitación Judicial nosotros también hacemos este esfuerzo y fundamentalmente ponemos el esfuerzo en quienes nos colaboran en capacitarlos, que son quienes muchísimo trabajo tienen, como en este caso quienes nos acompañan, las juezas de familia, la doctora Olga Migot y la doctora Erika Sacher. Bueno, yo antes de hacer avisos parroquiales respectivos al curso en sí mismo, le voy a ceder la palabra a la doctora Fernanda Rosales, presidenta de la Corte de Justicia, para que también haga su recibimiento. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Más allá de decir que suscribo cada una de las palabras de la doctora Vera, porque es así, en lo particular, la capacitación en general es muy importante. Concientizarnos de que brindar un mejor servicio cada día no tiene que ver únicamente con la satisfacción que podemos tener por el buen trabajo que hacemos, sino también porque nuestra tarea es esencial todos los días para un montón de ciudadanos y ciudadanas que acuden a la justicia en búsqueda de derechos, de sus derechos, de garantizar sus derechos. Así que agradecerles profundamente que estén acá, a quienes forman parte del fuero de familia y de las defensorías civiles, sepan que los valoramos un montón. Sabemos que el que ustedes hacen, todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, pero en lo particular lo que ustedes hacen es muy especial porque le ponen el cuerpo y la mente a situaciones humanas muy dolorosas, muchas veces con mucha frustración de no poder hacer más de aquello a lo que llegamos a través de lo que son nuestras competencias. Pero sí sepan que valoramos mucho el trabajo que hacen ustedes y valoramos también en particular que quieran, además del esfuerzo que hacen diariamente, esforzarse por seguir capacitándose y ser mejores, hacer mejores equipos y hacer que este poder judicial sea aún mejor de lo que ya es. Muy especialmente a las juezas de familia, a la doctora Sacher, a la doctora Migot, que son realmente dos gladiadoras, dos luchadoras. Supongo ustedes las ven todos los días y ven todo su esfuerzo y todo su trabajo, nosotros también, y ellas siempre nos hacen llegar el conocimiento, el saber y el sentir de todo lo que ustedes hacen día a día en cada una de sus oficinas. Así que capacitémonos, nunca dejemos de hacerlo. Es importante para todos y es importante compartir experiencias, es importante que pregunten, que cuenten cuáles son sus experiencias particulares, cuáles son sus dudas, porque eso nos enriquece siempre a todos. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, para las doctoras, para la doctora Vera, que con mucho amor también se encarga de organizar todo
todos estos cursos y a los trabajadores de acá de la Escuela de Capacitación, que son unos genios. Así que bueno, nada más que eso. Muchísimas gracias y a seguir trabajando y capacitándonos con mucha fuerza. Una cosita más. ¿No? Dos cosas explico del curso. La programación generalmente está establecida en que durante el trayecto que tiene la actividad diaria exista un break intermedio. Pero eso queda a criterio de quienes están a cargo de la disertación. Por lo siguiente, porque a veces es más necesario hacer prevalecer que se dé el dictado completo de la propuesta en el día y que se cumpla con esa pauta antes que darle preferencia al break. Y entonces podemos hacerlo informalmente, eso queda a criterio de ustedes, si hacemos un corte o no hacemos un corte, pero para el supuesto que hagamos un corte, queremos decirles que hagan todo el esfuerzo por no irse en el corte. Porque nos pasa muchas veces que a partir del corte muchos aprovechan y se van del curso y se desaprovecha la capacitación, porque la estructura de la capacitación es completa. Así que para el supuesto que se haga el break y que se haga el corte, les suplicamos de que no se retiren, porque si no nos van a poner en la obligación de estar controlando asistencia en las dos partes, lo cual no me parece porque somos todos grandes y estamos trabajando para mejorar el servicio de justicia. Y la otra cuestión que quiero informarles es que van a tener en el Classroom, o los chicos les van a mandar por mail, una clase que ustedes la van a poder visualizar, tiene que ver con el conocimiento que ustedes van a tener a través de esa clase, de todo lo que tiene que ver con el poder disciplinario del Poder Judicial, para que ustedes conozcan las normas, las pautas, las reglas a las que se sujeta la conducta de cada uno de los empleados del Poder Judicial. Esta charla fue dada por el secretario de Sumarios de la Corte de Justicia y explica todos los derechos y los deberes que tenemos como empleados del Poder Judicial. Por lo tanto, nos parece de suma importancia que cada uno de ustedes conozca en particular esta situación. Luego les vamos a dar un práctico para que veamos si efectivamente ustedes han cumplido con esta pauta de llevar a cabo la clase en forma virtual. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Miguel. Gracias. Para acá, un rato. ¿Tenemos tiempo? Buenas tardes a todas, a todos. Querido encontrarnos. Gracias, doctora Rosales, como siempre, por el apoyo incondicional a todo el Poder Judicial y a nuestro foro en particular. La verdad que eso se siente y es muy importante para nosotras, creo que como cabezas y para todo el equipo, porque somos un equipo, trabajamos al par. Yo siempre digo que no seríamos nada las juezas, las secres, los secres, si no tuviéramos todo el equipo de trabajo, que no hay funciones más o menos importantes, porque desde la mesa de entrada, las oficinas de despacho, los secres, nosotros todos tenemos el mismo valor a la hora de brindar el servicio de justicia y vamos a apuntar mucho a eso en la clase de hoy, porque esto es, bueno, me tocó la responsabilidad de abrir estas jornadas. De paso, antes de avanzar, gracias Ani también, muchísimas gracias como siempre por la coordinación. Me tocó y hago mea culpa, no estuve yo cuando se organizó, pobre Ani se quedó con todo, Eri también, así que muchísimas gracias. Yo justo estaba de compensatoria de feria, así que bueno, eso nobleza obliga. Bueno, avanzando un poquito, como dijo la doctora Vera, y me parece desde ya maravillosa esa clase, háganla, presten mucha atención a lo que dice el doctor Brizuela, porque creo que es importante, porque así como exigimos, también tenemos obligaciones y eso es para todos, porque a nosotros también nos cabe, así que bienvenidos a esa clase. Y bueno, el cronograma es extensivo, o sea, son varios módulos, eso seguro ustedes ya lo vieron en el programa. Esto vino más o menos a requerimiento de ustedes, les cuento, porque el año pasado cuando se dio este mismo curso, lo recuerdo con Ani en varias conversaciones, la queja era esto de que para familia había quedado como muy poco, entonces hubo muchos temas que habían quedado sin darse, y de ahí surgió la inquietud. Entonces esta vez nos mimaron con todo un semestre para familia, así que bueno, está muy bueno.
van a tener mucha gente de lujo que va a estar pasando en cada módulo, vamos a tratar de acompañar en la medida de lo posible, en la medida que el trabajo nos permita de estar acompañando a todas nuestras personas que integran los equipos dando cada clase. Y lo que sí, esto es para mí descontracturado, relajado, es un taller, estamos en confianza, somos todos de la casa, con muchas personas trabajo todos los días, me conocen, y como trabajo en el juzgado así con mi despacho de puerta abierta, como digo yo, que es simbólico, porque creo que lo simbólico también es re importante, o sea, no solo lo que uno habla desde lo verbal, sino también desde el lenguaje corporal, desde la simbología, y yo digo que lo tengo abierto al despacho, justamente más allá de la vorágine y demás, para que la gente sienta la confianza de entrar, de preguntar, de consultar. Hay veces que obviamente que estoy por ahí pasadísima con alguna sentencia y cosas, pero en general saben que aún así me pueden interrumpir. Y acá lo mismo, les pido por favor preguntas, consultas y aportes. La jornada de capacitación lo que tienen de maravilloso, tanto para quienes estamos de acá, para quienes están de ahí, porque yo muchas veces también estoy ahí, porque comparto con las doctoras, nos tenemos que capacitar continuamente. Sin capacitación, porque el derecho avanza, porque los paradigmas cambian, y de hecho yo, como siempre digo y les cuento, yo soy criada con el Código Civil de Vélez. O sea, para mí, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación se implementó cuando ya estaba recibida, trabajando en el Poder Judicial. Yo entré recién recibida, ya hace mucho tiempo, entré a los 23 años, tengo 40, imagínense, hace mucho que estoy en el Poder Judicial. Y bueno, y implicó una capacitación, pero incesante, el Código Civil y Comercial de la Nación. Amén de las capacitaciones a las que uno asistía, leerlo, estudiarlo, libros, y eso, más allá de la función que nosotras tenemos, como juezas me refiero, a las que puedan tener los secres, las secretarias, es para todos por igual. Porque más allá de que eso yo creo que es para todos los fueros, ¿no? Yo antes estuve muchos años en civil y demás, creo que es para todos los fueros por igual, pero acá hay un plus, como decía la doctora Rosales, por la problemática que enfrentamos todos los días, y nosotros tenemos que manejar el código de fondo, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, que ya no es nuevo, porque es del 2015, ya de nuevo no tiene nada, y el Código Procesal Civil, porque, y acá arranco, digamos, ya con lo que más o menos está en el programa, si bien es verdad que hay un proyecto de Código Procesal para el Derecho de las Familias de Catamarca, que está en trámite, por si ustedes lo van a ver ahí, que está en el programa y es fantástico, pero todavía no está aprobado. Tuvo media aprobación en diputados, pasó a Senado, lo están tratando, pasó con pocas modificaciones a diputados, yo no los voy a spoilear. Fueron muchos años de trabajo y en eso también, y no es que quiera, no es una cuestión de, porque sea la doctora, la presidenta de la Corte, ni mucho menos, pero es real que ella me dio el apoyo en aquel momento cuando era un proyecto, yo, si mal no recuerdo, doctora, ¿usted todavía está en el colegio? Estaba en el colegio de abogados la doctora. Yo lo trabajé con la doctora Vilma Molina, le manifesté mi inquietud, le dije, doctora, no tenemos un código procesal en familia y es un horror por la inseguridad jurídica que genera. Yo estaba de secre en ese momento, había pasado de civil a familia, estaba de secre. La verdad que era, o sea, no puede ser, o sea, un juzgado tenía un criterio, por decirlo, para correr traslado en el divorcio, en los plazos. O sea, el abogado tenía que ver, me toca en el 1, corro por tal día, me toca en el 2, por tantos días. Ahora hay uniformidad porque nos hemos puesto de acuerdo, pero en general la inseguridad jurídica está, porque no hay una norma procesal para el fuero. Y el proceso de divorcio, el proceso de alimentos, son todos sui generis. Y el Código Procesal Civil de Catamarca, la última reforma que tuvo fue en el 2007. O sea, recontra vetusto, no se amolda a los nuevos paradigmas que ya receptó el Código Civil y Comercial de la Nación, así que nosotras como podemos lo estiramos como chicle al código, literal, para que nos dé una respuesta a las necesidades de cada caso. Y otra cosa, abro paréntesis, no se guíen tanto, o sea, el pago les va a quedar, así que yo les pido que traten de prestar atención, como les digo, esto es interactuar. El Power es más que nada como más o menos como para guiarme a mí, porque si por ahí me voy por las ramas, porque a mí hablar me encanta y hablar de lo que me apasiona me gusta el triple. Si yo capaz que me cuelgo y te hablo 10 horas, entonces no los voy a atormentar así. Pero a lo que voy es que eso es una guía más o menos como para mí y lo voy a ir desarrollando. Por eso les digo, y si tienen alguna duda, levanten mano, pregunten. Bueno, retomando, como les decía, nos quedó vetusto el código, entonces fueron 3 años de trabajar intensamente, ferias, feriados, fin de semana, una decisión personal, por supuesto, pero sí tuve el respaldo en aquel momento de la doctora Molina y de la doctora Rosales, que estaba presente del colegio. Hubo gente del colegio que nos acompañó en eso. Del Ministerio Público también no está en este momento, la doctora Peraca me hizo muchísimos aportes.
Y además tuve la suerte de sociabilizarlo, que esas cosas de la vida, que uno se va conociendo cuando está en tema, con la doctora Marisa Herrera. Se lo envié, le gustó y me hizo muchos aportes y me envió un proyecto en el que él estaba trabajando, que no salió de Buenos Aires, no salió en Buenos Aires todavía ese código, pero este código tiene mucho. Luego lo sociabilicé, porque bueno, fueron por etapas. Al final, cuando ya estaba más completo, o más o menos completo, lo socialicé con las chicas, con mis pares, que estuvieron también de acuerdo, con las defensoras, la doctora Soledad Uriburu, que no está, pero también quiero destacar que ella me recolaboró, porque estaba trabajando en un proyecto de reforma del civil y comercial, del procesal civil y comercial. Entonces, todos esos aportes se juntaron, y hay un artículo, y para los que están en tema, por ahí, bueno, acá todos creo que estamos en tema, porque la DF, porque todas las defensorías y los juzgados tenemos las mismas problemáticas, y eso hace que el fuero nuestro sea recontra especial, las particularidades de las remisiones de las causas, la violencia y demás. Hay un artículo específico con el que nosotros renegamos mucho con las doctoras con el tema de remitirnos, la responsabilidad que tienen también los letrados y las letradas de que cuando inician un proceso en un juzgado no pueden iniciar el mismo en otro juzgado. Eso es un reniegue constante, lo saben todos y todas. Entonces hay un artículo específico que le implica sanciones y que toma, que en aquel momento yo nunca me imaginé lo que iba a salir un JUS hoy en día. Si llega a salirse el código, bueno, lo lamento. Las sanciones están puestas en JUS. O sea que sea interesante si se aplica, pero no me voy yo a ir atando, y bueno, creo que las demás personas que van a insertar tampoco, a lo que dice ese proyecto, porque es un proyecto. Yo por lo menos me voy a abocar a lo que es el día de hoy, la realidad que tenemos hoy en día, cómo lo hacemos, si bien hay cosas que uno ya más o menos las va aplicando, porque el código apunta a eso. ¿Sí? Es un código bastante ambicioso, que o sea, directamente ya va todo lo nuevo, los medios informáticos, la digitalización, la oralidad, las audiencias, otra cosa que es un reniegue constante, las audiencias videograbadas, que ya voy a hablar un poquito de eso cuando hable del principio de inmediación, porque lo que se pierde con las audiencias, que todavía las tomamos en soporte papel, porque no es lo mismo para nosotras, para quien esté tipeando, decir el niño, la niña rompen llanto, que verlo ahí, ver el lenguaje intellectual corporal, el simbólico, los dibujos que entregó en la audiencia, y que todas esas cosas te queden grabadas, y que después si va a cámara, o si va a la fiscal, o si va a la asesoría, que lo puedan ver. No es lo mismo. Y esas son las particularidades del fuero nuestro. Eso es lo que lo hace tan especial, que estamos trabajando en la vida misma de la gente. Obviamente, todos los fueros, si yo me voy a un civil y tengo una cuestión, una reivindicación, o un daño y perjuicio porque choqué el auto, o porque me operaron mal, y obviamente que es recontra importante. Pero en general, lo que tenemos en familia es que tratamos directamente con las personas justiciadas. En los civiles, yo hablo porque estuve por lo menos muchos años de secretaria, y salvo la audiencia del 360, por ahí vos a las personas justiciadas no las veías. Acá las vemos todos los días. Y es tan desesperante y angustiante la situación que la gente va todos los días y quiere hablar. Y pide hablar con la jueza, y pide hablar con la secretaria, el secretario, la jefa de despacho, el jefe de despacho, con el que sea, pero quiere hablar, porque además se quieren desahogar. Entonces un poco hacemos también de psicólogas, sí. Si elegimos el foro de familia, es lo que nos tocó. Y yo siempre les digo, y me hago cargo siempre, si no nos gusta donde estamos, hay un montón de otros juzgados y un montón de otros fueros, busquemos donde mejor nos sintamos y abramos las alas y busquemos ese lugar. Pero en familia y en todos los lugares, creo que hoy en día el trabajo es muchísimo. Yo toda mi vida, yo empecé siendo empleada rasa en una mesa de entrada, toda mi vida trabajé mañana y tarde. Toda mi vida. Y hay gente que me conoce de años y puede dar fe, toda mi vida trabajé mañana y tarde, porque no hay otra para estar al día. Y no siempre trabajé en un juzgado de familia. Entonces, el compromiso, que era lo que decía la doctora, esto de, si está el break, yo sé que todos tenemos otras obligaciones, que por ahí está muy bueno, y es salud mental, también ir al gimnasio y demás, pero esto también es re importante porque es de donde comemos todos los días. Y el nivel de vida que tenemos lo tenemos por esto y no por otra cosa. Y yo también soy docente de la facultad, y tengo mi sueldo de la UNCA, y por eso también me capacito todo el tiempo ahora en docencia, porque creo que si uno tiene que dar un buen servicio, y yo tengo que ser una buena docente, me tengo que capacitar para eso. Entonces lo mismo esperamos de ustedes. Y este espacio es maravilloso, porque además de capacitarse ustedes, nosotros también, porque yo cada vez que me siento a armar una charla, a pensar qué voy a decir, qué voy a ver, y para mí es, ¿no?, de nuevo una reflexión, para mí es de nuevo volver a repensar, a pensar, a ver con las cosas que te tocan todos los días. Entonces está buenísimo. Y es un feedback, ¿no?, un intercambio, como les decía de entrada. Yo siempre les digo por ahí a mis alumnos, si hay una palabra, no sé si alguien vio, seguramente que sí, la mayoría, la película
comer, amar, rezar. Bueno, la mayoría son las chicas que dicen sí. Si no, los demás, si no la vieron, véanla. Y si no, imagínenselo, no importa. La palabra que define, hablan mucho de la palabra que define a la persona. Yo siempre que la palabra que a mí me define en lo personal es interpelar, o interpelación, o interpelarme. Porque es una constante para mí. ¿Por qué? No sé, así nací. O sea, yo todo el tiempo estoy viendo a ver qué se puede hacer, por qué, y esto de cuestionarme el por qué. Y la única forma de llegar a eso es capacitando, porque siempre hay alguien que estudió, que sabe más que uno, y si no, hay que hacerlo, y hay que ir, y por eso no sean tímidos, den propuestas, porque eso es lo que nosotras esperamos. A mí, en lo personal, no me sirve de nada que me digan, sí, doctora, tiene razón, está perfecta, está divina. No, si me equivoco en algo, díganmelo, porque para eso están. Porque 4 ojos ven más que 2 y 6 y así. Entonces, ustedes son, el equipo son nuestro soporte. Y por eso a veces exigimos mucho. No porque seamos malas, ni porque nos creamos que estamos, ¿no? Este viejo paradigma de los jueces que era por poco investidos por la voluntad divina. No, somos humanas, humanos de carne y hueso, nos equivocamos y para eso necesitamos el equipo, ¿sí? Esto en modo de un pantallazo de todo un poco. Si hablamos del derecho de las familias, como decían las doctoras, esto yo podría estar toda la tarde llenando la filmina de diferentes y miles de imágenes, porque hoy ya el paradigma de la familia monoparental, heterosexual, no va más. Y esa es otra cosa. También hablo mucho y siempre yo también me defino como machacadora. Hay cosas que las tengo que decir y reiterar. La deconstrucción de conceptos, el abrir la cabeza es fundamental también acá. Porque yo no puedo discriminar a una persona por ningún motivo, pero mucho menos porque decidió conformar una familia como decidió conformarla, porque es su derecho, ¿sí? Constitucional, convencional, y todas esas familias se merecen la misma protección jurídica cuando por algún motivo se ha visto rota la paz familiar, porque ese es el bien jurídico para mí en lo personal, entre otros, pero ese es el más importante, que se presenta quebrado o alterado y que nosotros tenemos, ¿no?, que restaurar. Entonces eso es fundamental. Esto a mero modo anecdótico, cuando recién empezamos con estas capacitaciones nos pasó y lo planteábamos con las coordinadoras, creo que está la doctora Marcela Sosario, que la vi por ahí, sí, hola doc, que había veces que los empleados y las empleadas del Poder Judicial no sabían ni dónde quedaban los juzgados, literal. Entonces a veces había una persona que iba, por ejemplo, qué sé yo, a un civil y quería preguntar ¿dónde hago una denuncia? Porque no sabía ni a dónde mandarla. Entonces a mí me parece que esto es importante, amén de que está, ¿no?, en Cus Catamarca, en la página, estamos digitalizados, está todo a 2 clics, pero de todas formas, digo, no la base, o sea, el puntapié de inicio. ¿A dónde están los juzgados? El ABC. Y estas particularidades que ya algo me adelanté, ya algo me spoileé, el fuerte impacto social que tiene lo que estamos haciendo todos los días, a mí me gusta definirlo así. No invento nada, lo tomo generalmente de muchas doctrinarias, sobre todo digo doctrinarias porque, bueno, a mí me gusta mucho, le sigo mucho a la doctora Marisa Herrera, a la doctora Ida Quimermale de Carlucci, porque me parece que en esto como que siempre he ido a la vanguardia y tengo como, no sé, esa línea de pensamiento. Ustedes saben que quienes han estudiado Derecho, o quienes no, porque muchos no, pero están en los juzgados y siempre escuchan hablar de esto de los dos lados de la biblioteca, ¿no? Hay veces que encontramos autores que piensan esto y estos que piensan esto otro, y bueno, uno se va enrolando de un lado del otro. A mí ese es el pensamiento que me gusta. Y hablamos de derechos humanos esenciales entre los esenciales, porque impactan en la vida misma de las personas. Y créanme que nosotras, como decía, somos también humanas, de la misma forma que ustedes tomando una audiencia, porque sabemos que a veces, la mesa de entrada, tengo que recibir a la gente, pero es tan importante, porque a nosotras cuando estamos tomando una audiencia y hay un niño, una niña que me dice y que nos cuenta, mi mamá me encerraba en el baño, me bañaba con agua helada y me daba de comer en el baño. Cuando me daba de comer porque me portaba mal, un niño de 5 años, a mí también se me hace un nudo en el estómago, el mismo que se le hace a usted. Y es difícil, y sí, pero nos queda a nosotras, que elegimos este camino, y a nosotros, buscar los recursos para sobrellevar eso. Porque o terminamos todas en la clínica del doctor Fernández, o buscamos los recursos para que eso nos afecte. Sí, nos va a impactar porque somos seres humanos. O sea, yo no puedo decir, ay, no, yo la tengo re superada, no, nada. No, obvio que nos va a impactar, pero hay que dar una solución a ese niño. Hay que ver cuál es el interés superior, hay que ver con quién va a estar mejor, si con mamá, papá, el abuelo, la tía, o irá a un estado de adoptabilidad. Y es difícil, obvio, es re difícil. Y si llega una víctima de violencia, como digo yo, con el alma en la mano,
porque sacó coraje de no sabemos de dónde para escaparse de la persona que la está victimizando, y encima no le podemos decir, ay, no, ¿sabe qué? Hoy no, estamos re ocupados, vuelva mañana. O darle, que ayer, el otro día en el curso de gestión judicial, la doctora cordobesa, decía todo, ¿no? Casos extranjeros, jurisprudencia extranjera. Y yo le iba a decir, no, esto que yo le iba a decir pasaba acá. Porque yo siempre digo, hay que hacernos cargo. Y había gente que le daba plata a un taxi, a una víctima de violencia, y le decía, vaya a la unidad judicial a la denuncia allá. Literal, ¿no? Me parece un horror. Eso no se puede hacer. No puedo mandar a la víctima que ya, capaz que salió ahora de la Perú antes de la UEM. La agarraron, la molieron como con suerte a palo. Capaz que la mataron. Hemos tenido femicidios acá, ¿eh? No nos olvidemos del caso del llamado negro de la carpa, ¿no? Y de todos esos casos que todos nos rascamos la vestidura cuando pasan, pero a la hora de, y lamentablemente como Estado, nosotros tenemos un rol fundamental. El Poder Judicial tiene un rol carísimo. Y por favor, entiéndase bien la palabra carísimo, no la relacionen con otro lado, no vayan a pensar en lo pecuniario, porque eso lo piensa la gente que está afuera. Eso lo piensan los justiciables, y eso no está bueno. Y por eso es importante todo esto. De que si nosotros estamos fuertes y estamos bien plantados sobre lo que hacemos y en derecho, como le digo siempre a mis empleados y a mis empleadas, dentro del derecho todo, fuera del derecho nada. Si yo todas mis respuestas han sido conforme a derecho y con objetividad, no voy a tener problema. Si a la parte no le gustó mi resolución y me da con un caño, porque a veces te dicen de todo menos bonita, si quiere a la Cámara, después llegará a la Corte, no importa. Y que haya otro criterio tampoco me importa. Pero si yo lo hice conforme a derecho, estoy re tranquila. ¿Sí? Y eso es lo mismo que ustedes tienen que entender, que ustedes están transitando ese camino como empleados, como empleadas, como secretarios, como secretaria. No importa, el camino es el mismo. Y la función es la misma. Entonces, ustedes tienen que estar bien plantados y hacer todo conforme a derecho. Y si no saben, preguntar. Nadie nació sabiendo. Pero pregunten. No metan la pata por si las dudas. Y yo estoy segurísima, no me cabe a mí ninguna duda, que están en equipos de trabajo donde realmente están con gente amable, buena, con ganas, y que no van a tener drama de contestar, ¿sí? O de trabajar también a puertas abiertas. Y si no, busquen. Como digo yo, a veces no hay que saber, sino también tener el teléfono del que sabe, y bueno. Pero busquemos las herramientas y le demos una buena respuesta a la sociedad, porque hoy en día el Poder Judicial está muy vapuleado, no está bueno. Porque a mí por lo menos, me genera mucho y me duele cuando dicen el Poder Judicial. Porque yo paso la vida, todos acá, todos y todas. La doctora Arabia Vera, que nos conocemos hace años, pasan la vida en el trabajo. Entonces, eso es importante. Y que se refleje, porque si la mesa de entrada no refleja el trabajo que estamos haciendo en las otras oficinas, y también cae el saco vacío, ¿eh? Entonces, ojo con decir que vean los decretadores, que vean la... No. Bueno, más o menos lo que les estaba diciendo, la concurrencia constante de las personas en el día a día, la protección a personas en situación de vulnerabilidad, no me voy a extender en eso, sé que lo va a hablar ella a continuación, la sensibilidad, la empatía, la diligencia, es más o menos todo lo que les estaba diciendo recién. La obligación de brindar trato igualitario, cortés, neutral, eso de las opiniones, ay, ¿por qué no vino antes a denunciar? Ah, mire la hora que es, en las unidades judiciales hay algo que, y lo dejo yo en las actas, ojo, no sé si hay algo en las unidades judiciales, pero bueno, cuando me dicen, no, fui a la unidad judicial y me dijeron que no me correspondía a mi domicilio, que vaya a la otra, que de aquí, que de allá, que... Yo lo pongo, ¿no? Cuando la víctima viene, digo, dejen constancia, libre en oficio, que lo sepa la Fiscalía General, que lo sepa el director de la Policía Judicial. Pero la responsabilidad de todo, no nos podemos pelotear las causas. Y por eso hicimos un acuerdo, esto de la remisión de las causas, por eso digo que tanto renegamos, que familia tiene eso. Es la particularidad, no va a cambiar esa particularidad del fuero, pues bueno, que por ahí entró por acá, la violencia entró en un turno, entonces fue a un lado, el alimento cayó en el otro. Aquí, seguramente ya están trabajando en eso para informatizar, para que eso se solucione. Pero en el mientras tanto, bueno, la responsabilidad de ese plus está en nosotros, en los equipos de trabajo. La empatía ni hablar, era lo que les decía, si viene una víctima, saber que hay que hacerla a un lado, no le vamos a pedir que nos cuente su problema delante de todas las personas que están ahí adelante, porque sabemos que la estamos revictimizando, entonces ojo con eso, un niño, una niña, una persona en silla de rueda, también, eso. Y el tema de por ahí, que yo digo, dar orientación es una cosa, decirle, bueno, a ver, hoy no estamos de turno nosotros, está el uno, acompañar a la persona uno, sin hacer juicios de valor, ¿sí? Y sin dar tampoco, ojo también con eso, que por ahí
me lo dicen, y yo sé que por ahí lo hacen con la mejor voluntad, el asesoramiento jurídico. Nosotros no estamos para dar asesoramiento jurídico. Ojo con eso también. Porque por ahí, y los letrados y las letradas, que somos todos par y todos en familia tiramos para el mismo lado. Por eso yo no me prendo en esas brechas que por ahí se quieren generar, porque yo creo que, por suerte, tengo buena relación con la gente que está del otro lado, que litiga, o sea, está del otro lado, entre comillas, porque todos tiramos para el mismo lado. Entonces yo en las brechas no me prendo, pero ojo, porque hay personas, hay abogados y abogadas que por ahí, bueno, están cumpliendo su labor de defensa y dicen, no, yo vine y acá tal persona, o fulanito, menganita, me aconsejó, me dijo tal cosa. No, yo me quiero morir cuando leo eso en escrito. Y empezó a deslindar responsabilidad, pero ya está. Entonces, ya pasó y eso es lo que hay que evitar. Y por eso estas capacitaciones son importantes y por eso lean. Tenía una ex jefa de despacho en mi abogado y los chicos siempre se acuerdan. Me decían, lean, por Dios, y yo también no quiero ser, ¿no? La maestra se dice, lean, por Dios, lean desde el título para abajo, lean todo. Lean todos los escritos, lean todo lo que dice. No vayan al petitum, porque también son humanos y capaz que la abogada me metió una terrible cautelar antes y el petitum se olvidó de ponérmela y no la estoy proveyendo, entonces lean todo. Sí, eso es. Acá función álgida, recontra importante de las personas que están en el Poder Judicial, lean. Efectuar canalización en esto era consultas, guiar, sin brindar asesoramiento. Voy a ir avanzando. La escucha activa y comprometida, obvio, ya lo más o menos les dije, es una responsabilidad de todos y de todos los equipos, no únicamente porque dicen, no, bueno, y la perspectiva de género, entonces, bueno, que la tengan las juezas de familia, ¿no? Como que la perspectiva de género parece que solo existe en el foro de familia. No es ideología, también me hago cargo, no es una ideología, la perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional. Ya les voy a explicar, ya voy a tratar de ser lo más rápida posible con esto, porque no todo el mundo ha estudiado Derecho, entonces esto de la pirámide, ¿no? del sistema jurídico nuestro, que en la punta lo más importante es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Entre esos tratados está CEDAW, por ejemplo, que tiene jerarquía constitucional y es un mandato legal. Más allá de que todo el mundo sepa, porque es público y notorio, porque uno cuando ejerce una función también sabe que asume eso. Yo sí me he definido muchas veces en capacitaciones como feminista, lo sigo siendo, lo voy a seguir siendo hasta que me muera. Y no tengo ningún problema en decirlo y no me prendo en las cuestiones políticas, porque yo no lo hago, no ejerzo eso, yo para eso estoy en la magistratura, y una cosa no implica la otra, ¿sí? Porque uno puede tener muchas creencias, pero a la hora de hay que fallar conforme a derecho, y no tan solo fallar. Porque, bueno, la sentencia, bueno, que la haga la jueza. No, es instruir las causas. Desde que la persona llegó a la mesa de entrada, tengo que tener perspectiva de género. ¿Sí? Y perspectiva de niñez y de discapacidad. Cuando hablo de perspectiva de género, hablo de perspectiva de derechos humanos. Todas esas perspectivas están, ¿sí?, englobadas en lo mismo. Es perspectiva de derechos humanos. Y acá estamos trabajando con eso, con derechos humanos. Entonces, si llegó un niño, una niña en la mesa de entrada, si la tengo en la audiencia, si a veces, porque a veces nos pasa, y acá y yo me saco el sombrero con mi equipo de trabajo, que muchas veces nosotros estamos tomando una audiencia, tenemos 2 o 3 hermanitos, a veces los tenemos que escuchar en forma individual, entonces vamos, mi vida, para una oficina y las chicas ya sacan las golosinas, los caramelos, los juguetes, pintan, y son horas de su trabajo, ¿no? Porque capaz que tienen una pila de expedientes para decretar, igual. Y al otro lo llevo a la otra oficina, entonces, y bueno, pero es familia. Ese es el foro de familia. Por eso les digo, si al que no le gusta, no hay drama. Voy a hacer otra cosa. Porque capaz que se va a sentir mejor, pero al que le gusta y al que lo hace con pasión, es maravilloso, porque uno siente realmente que está impactando en la sociedad. Y cuando yo digo, para mí, lo que hasta acá, de las cosas que más me impactó es ver las caritas de los niños y las niñas, cuando las voy a ver en los hogares de protección y después cuando los veo cuando ya están con la familia. Es impresionante el cambio. Hoy lo hablaba con Jimena Barros Díaz, con la psicóloga de los juzgados, que la conocen todos, seguro, y todas, y hablábamos de esto, del cambio de una niña en particular que además tiene hasta fisiológico, hasta físico. Pues sí, ¿qué onda? ¿Milagro? Y sí, ¿el amor es milagro? Sí. Quedará sujeto a la interpretación de cada quien, pero son hechos objetivos de la realidad como yo que los vemos palmarios. Entonces estamos impactando en la sociedad. Las soluciones deben ser expeditas y sí, obvio. Y el problema que tenemos de los recursos que sabemos, ¿no? Recursos humanos, materiales, todos sabemos cuál es el recurso que a ustedes se les ocurre, el recurso más caro, el más exquisito que tenemos en este momento. No hay respuestas malas. El tiempo, exactamente. El tiempo, no tenemos tiempo porque estamos hasta acá de causa y bueno, y corremos. Pero, y sí, en la medida de lo humanamente posible, tienen que ser expeditas. Y a veces también sabemos que hay algunas,
por ahí, sí, esta la voy a proveer yo personalmente, esta mirá la voz, doctora, doctor, esta. Y porque sí, porque una sola persona no da abasto con todo. Y necesitas delegar, obvio. Y por eso necesitamos que ustedes estén comprometidos, con ganas, con pilas, con conocimiento, porque si no, hacemos agua. Y como yo les digo, si ustedes ven 10, 15, 100 expedientes, yo tengo que ver 1000. Entonces, por eso hay un equipo de trabajo. Si no, obviamente que para el Estado sería más fácil, como le digo, ahorrarse el sueldo y la nombremos la jueza, 1, 2, 3 secretarios, una jefa y chao. Y no, pero es lógico que lo necesitamos en serio. No somos nada sin el equipo. Entonces, eso, ¿no? Lo que decía la doctora Vera al principio, lo que decía la doctora Rosales, la función social que tienen. Hay que tomar conciencia de eso, de dónde estamos parados. La mayoría de los procesos están exentos de alguna tasa de justicia, eso también, porque muchas veces van, la gente pregunta y dice, no, porque me cobraron esto, me cobraron esto. Bueno, ustedes les tienen que decir, no, efectivamente este proceso, salvo divorcio, salvo liquidaciones y demás, están exentos de tasa, ¿sí? Eso, porque parece algo pavo, pero en el día a día no lo es, porque cuando va a la consulta de la persona justiciable a la mesa de entrada es importante que lo sepan. El deber de reserva, eso también. Ay, el deber de reserva. Qué dolor de cabeza. Las chicas se ríen que trabajan conmigo porque saben más o menos y a todas creo que en algún momento. Porque por Dios, hoy en día con la informatización, con los teléfonos, todos tenemos un teléfono, todos divinos, chocho, lo amamos. Es parte nuestra, es una extensión, pero dejen de compartir, sacar fotos y sociabilizar los decretos con la gente. No me importa que sea el primo, la tía, el amigo, la novia, no. Salvo que nosotros hayamos ordenado, porque eso es otra cosa. Con la digitalización, la pandemia, prueba autorización de corte, hicimos las notificaciones por WhatsApp. Pero tiene que estar ordenada la notificación por WhatsApp. La tengo que haber dicho, sí, notifíquese por WhatsApp, con el caso de urgencia, por secretaría. Pero no es que anden circulando la información de los expedientes por todas las provincias. Si lo hacen los abogados en barandilla, será responsabilidad de ellos. Si lo hace la persona judicial, es bárbaro. Pero que no salga de adentro. Porque tiene muchísimas implicancias. Perdón, respecto de eso, porque nos ha pasado, no con el foro de familia, pero en otros sí, entonces como para la selfie, acá trabajando a la siesta, y las carátulas de los expedientes publicadas en Instagram, en Facebook, no hace falta, cuidemos eso porque tenemos que cuidar a la gente y a su privacidad, porque a nosotros no nos gustaría que si nos pasa, si tuviéramos nosotros un problema y tuviéramos que acudir a la justicia o a cualquier otro organismo público, un funcionario, un empleado esté divulgando nuestro problema o que siquiera tenemos un expediente tramitándose en algún lugar. Bueno, el aporte muy súper válido y obvio. Y todas esas cosas, que seguro lo verán en la charla divina que le va a dar el doctor Brizuela, van a estar ahí seguro y le van a decir, esta es la responsabilidad que ustedes tienen. No, hablando mal y pronto, discúlpeme con la confianza, no se coman un sumario por eso. No se arruinen la carrera por eso. No hay necesidad. Todos sabemos que están trabajando. Y créanme que las personas que están en la cabeza sabemos quién labura y quién no. O sea, yo veo el expediente y cuando me llega, yo llamo y le hago 2 preguntas y yo sé si lo leyó o no todo el expediente para atrás. Y ya de ver el decreto, a veces lo sé. Entonces, y nosotros sabemos quién trabaja, quién va a la tarde, quién va todo el día, porque no sabemos cómo, capaz que somos brujas con Erika, no sé, capaz que nos falta una materia para ser una bruja, pero lo sabemos. Y entre nosotras, ahí andamos, sí. Y entre nosotras además sociabilizamos la información. Obviamente, si no nos apoyamos entre nosotras, ¿qué dejamos? Entonces, estamos constantemente, ¿no? Y por ahí me dicen, no, mire, salió algo buenísimo de acá, algo buenísimo, ¿qué pasó? Listo, y nos sociabilizamos. Porque es mejorar el servicio de justicia, y eso es otra cosa. Nosotros somos entre todos como una gran familia. Las competencias que puedan tener en cada lugar de trabajo están de más. La mejor competencia que puede haber, si es que se quiere, es con uno mismo, de superarse uno mismo, una misma, pero no con el que tengo al lado porque eso genera brechas. Y en el lugar de trabajo tiene que haber un buen ambiente laboral. ¿Sí? Porque si yo estoy viendo qué hace mi paro, qué no hace, estoy perdiendo tiempo. Si yo estoy ocupada laborando, ni miro lo que hacen los otros. Y lo digo porque es esto, la práctica. Creo que el taller apunta a esto, este curso de formación, a la práctica diaria, a los que nos pasa. Más allá del derecho, que el derecho yo, de eso les vuelvo a repetir, tienen que estudiar, sí, léanse, estudiense el Código Civil, toda la parte de familia, Código de Procedimiento, también están los cuadernillos, eso que hicimos en aquel momento,
están en la página, bájenlos, estudienlos. Por favor, ahí tienen los decretos hechos, o sea, hoy en día es fácil, pero seamos, como vuelvo a lo mismo, brindar un servicio de justicia y de excelencia es eso. Esa es la meta. Puede ser, me dan, bueno, es ambicioso. No, ¿qué ambicioso? Sí, para eso nos pagan, o sea, es eso, no es esto declamación, esto es real, para eso estamos. Nosotros somos un servicio público. Y otra cosa, que también se me refrescó con el curso de gestión de hace poco, que nadie la tiene sabidas a todas, ¿no? Eso de que, ay, no, yo ya sé, porque, no, sí, doctora, ya lo sé. No, nadie sabe todo. Nadie. Nadie ni nació sabiendo y todos nos capacitamos constantemente y por ahí hay, como digo, hay presentaciones que te hacen dudar del derecho. Esa frase me encanta, lo tomé de un viejo jefe mío, después del interior. Me dice, creo que esta presentación, pues si no, y capaz que será, bueno, y vamos a estudiar, y vamos a ver los libros, y vamos al código comentado. Y otra cosa, el código procesal, por ahora el civil y comercial, después será el de familia, y el código civil lo tienen que tener en la mano. Lo tienen que tener, y ojo, no me gusta ver, porque además yo también, o sea, yo paso por la oficina, no voy a estar diciendo todo el tiempo, no, porque si no sería re pesada y ni tengo ni el tiempo ni las ganas, pero yo a veces los veo impolutos a los códigos, ¿no? Divinos están los códigos. Me falta el nylon arriba, más o menos. Y así tampoco sirve, porque por homo si no llega el conocimiento, si no sería hermoso. Y en sentido más formal, que era lo que les estaba diciendo, si nosotros tenemos un Estado constitucional y convencional, que lo van a ver en la mayoría de las sentencias nuestras, inclusive en los decretos fundados y en los decretos más comunes, prisma, paradigma, como ustedes le quieran decir, como a ustedes les resuene más, y así debe aplicarse y deben tramitarse todas las causas, como les decía, desde que entró a la mesa de entrada hasta que salió la sentencia y en las otras instancias también, con esta perspectiva constitucional y convencional. ¿Qué es esto? Lo habrán escuchado hablar de la constitucionalización del derecho civil. ¿Sí? ¿Qué es esto? Antes estaba como muy tajante cuando yo estudié y seguramente a las doctoras les habrá pasado lo mismo. Por lo menos en mi facultad era tajante la división entre derecho privado y derecho público. Era como que no se mezclaban, ¿no? Eran como dos, agua y aceite más o menos. Pasó el tiempo, los paradigmas fueron cambiando y hoy en día el derecho constitucional es derecho público, civil, privado. Entonces se habla de esto, ¿no? Que es como este paradigma, la Constitución con la importancia que tiene, que es la ley fundamental de la nación, y los tratados de derechos humanos como, ¿no? Que estarían acá, para que ustedes se den cuenta, ahora tengo más cosas en la mano. Acá estaría eso, ¿no? La Constitución Nacional y no soy muy buena dibujando y mi letra, bueno, Tratado de Derechos Humanos. Esto es lo que está acá, es lo más importante, ¿sí? Acá abajo, para abajo están todas las normas. ¿Y qué se entiende con esta constitucionalización? Hagan de cuenta que acá hay como vasos comunicantes, si se quiere, que empiezan a filtrar, entonces la Constitución Nacional, los tratados van tiñendo todo el ordenamiento para abajo, ¿sí? Entonces esa es la obligación. Y si yo tengo una norma acá o acá, o no sé si me ven todos, en cualquier lugar del ordenamiento jurídico que sea contraria a esta, tengo que declarar la inconstitucionalidad. Que si no, estoy afectando un derecho humano esencial. Porque si acá están contemplados y acá me dice algo contrario, lo tengo que hacer. Y por eso a veces resuenan tanto esas sentencias de que me dicen, se declaró la inconstitucionalidad. Y sí, hasta del propio Código Civil y Comercial de la Nación, que es bastante nuevo, pero hay cosas que quedaron afuera por prejuicios, por viejos paradigmas, por la intervención de la Iglesia Católica, sí, también. Por sectores más conservadores de derecho, también. Entonces, pasa esto, que por ahí te encontrás con un artículo, como me pasó a mí hace poco, no contemplaba ese supuesto y era lo mejor para el interés superior de ese niño, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño está acá arriba, porque tiene jerarquía constitucional. ¿Por qué tiene jerarquía? Porque se incluyó en el artículo 75, perdón, me sale la docente del alma, de la Constitución Nacional, ¿sí? En el año 94. O sea que esto no es nuevo, pero parece que nos hacía falta otro tirón de oreja y que lo pongan en el Código Civil para que nos acordemos. O sea, ya los constituyentes del 94 ya la vieron. O sea, decían, no, pará, esto es re importante, entonces tiene jerarquía constitucional. Año 94, ¿sí? Inclusive en el inciso 23, ¿y por qué le digo todo esto? Porque ustedes lo van a ver que nosotros lo citamos un montón en las sentencias, como decían, los meros decretos, los decretos simples, ni siquiera en los tan fundados. El 23 ya habla de las categorías sospechosas que están estas personas vulnerables. Habla de mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad. Año 94. ¿Sí? Ya la vieron los constituyentes en aquel momento. Entonces, no es que estamos nosotros inventando nada, no es química nuclear, es derecho. Y el derecho es razonamiento. Por eso también razonen los casos, analícenlo, vean el PT, razonen. Es todo el razonamiento lógico, más o menos.
Obviamente que hay que saber derecho, que yo hago razonamiento lógico divino, pero estoy diciendo cualquier cosa, no, tampoco. O sea, las dos cosas de la mano, ¿no? Por eso hablamos de plataforma fáctica de los hechos y del derecho de la mano. Para tener una resolución fundada y una sentencia válida, tengo que tener las dos cosas de la mano, ¿sí? Ya van a ver después en otro módulo sentencia, seguramente ya la van a explicar las chicas, pero inclusive en los decretos, para que el decreto no me lo tachen de nulo, bien que está esto, ¿eh? Los hechos, ¿sí? Subsumidos en el derecho. Y siempre mirando esto acá arriba. Y eso es constitucionalización del derecho. Y eso es lo que hablamos de perspectiva constitucional y convencional. ¿Sí? Eso es fundamental. Y es fundamental que lo tengan en cuenta. Por eso, además de todo lo lindo que tiene que dar códigos, Constitución Nacional, ese artículo, para que sepan cuáles son esos tratados que están ahí, ¿sí? Más o menos, ¿qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Ya, yo les machaco tanto que ya el 3.1, todo mi secretario superior ya hace doctora, entre paréntesis, 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Sí, pero leámoslo también a ver qué dice. Porque si yo repito y no lo razono, entonces, si yo copio lo que todo el tiempo me dicen, porque los modelos son divinos, pero también tienen eso de malo, que yo siempre me ajusto al modelo del decreto, me va a entrar un caso que se me va a romper el molde y lo voy a hacer mal. Entonces, por eso está bueno que sepamos qué dicen las normas, no solamente el modelito que me dio la doctora, el doctor, ¿no? La jefa de despacho, el jefe de despacho, o los empleados más antiguos, está buenísimo, pero también permítanse, inclusive dudar de lo que yo les digo, permítanse dudar. Si no están así, pues a la otra voy a leer, y capaz que la otra se equivocó, y sí, porque somos humanas, nos equivocamos, y sí. Y yo amo al empleado o la empleada que viene, y hay una empleada que viene y me dice, doctora, me parece, usted acá que me corrigió, pero mire que yo fojas tanto, vi tal cosa. A mí me encanta. Primero se preocupó, segundo cuando lo vio el expediente, ¿eh? Y tercero se fue a leer la norma. Y eso se nota, ¿sí? Entonces, eso, herramienta fundamental. Y, como les decía, por esta constitucionalización que bajó al Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos estos principios: tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente. Algo también va a hablar la doctora Sánchez. Entonces, cortito y conciso, tutela judicial efectiva es todo esto que yo les dije. Que la respuesta sea en un tiempo oportuno, en un tiempo eficaz, que sea conforme a derecho, ¿sí? Todo eso es tutela judicial. El acceso, que haya podido acceder, que no le hayamos puesto trabas, que lo hayamos hecho vuelva mañana. No puedo tomar la audiencia porque no tengo una oficina para tomar porque es una persona discapacitada. Todas esas cosas es tutela judicial efectiva. O sea, como ustedes ven en la vida misma. Sí, sí. Inmediación es esto, el contacto con la gente. Que ojo, también puede ser por videollamada, ¿eh? No hace falta que sea necesariamente personal. Si es personal, mejor. Pero hoy en día las videollamadas también permiten eso, ¿sí? Entonces eso, el contacto. Porque les diga, lo físico, lo verbal, lo gestual también es re importante. Y a veces, en las resoluciones, los decretos, yo lo que hago es decir, como estuve presente en la audiencia y como dice que la persona rompió en llanto, o que hizo tal cosa, o que le costaba hablar igual. Bueno, trato más o menos con palabras de ponerlo en la resolución, ¿no? Que era lo que yo percibí objetivamente. Pero bueno, por eso volví a lo anterior. Por eso es lo importante de la oralidad, y por eso sería lo importante de la digitalización y de esto, ¿no? De tener las cosas grabadas. Habrá una cuestión ahí, se fue la doctora Rosales, justo a tiempo. Capa. No está. Bueno, bien. Porque iba a decir que va a ser un costo, porque va a ser muy oneroso, porque va a ser un costo. Y es todo esto, las computadoras, las cosas. Pero yo sé que la Corte nos va a dar todo eso, ¿o no, doctora? La hice volver. ¡Qué poder! ¿Verdad que nos va a dar todo, doctora? Sí. Sí, por supuesto que sí, porque de hecho y esto es lo importante de la iniciativa de tener jueces y juezas que son proactivos, funcionarios que son proactivos, porque por ejemplo, para nosotros un gran paso en la oralidad, sí, en el fuero penal, fue a instancias de los juzgados de garantías. Ellos nos decían, nosotros de verdad podemos mejorar un montón si oralizamos, porque todo va a ser más rápido y más sencillo, y no vamos a tener una persona, un empleado que tiene que estar desgrabando una audiencia y todo el tiempo que eso que se pierde con eso. Entonces, a partir de esa iniciativa, hace ya 2 años que instalamos los sistemas de grabación en los juzgados de garantías. Ahora ya hay sistemas de grabación
en las cámaras de apelaciones penal, en las cámaras criminales. Entonces, todas las audiencias son grabadas y ni hablar de las de juicio por jurado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si llegan un recurso de casación a la corte, directamente ponemos la computadora a la audiencia y la vemos y los abogados citan en el minuto tal de la audiencia pasó tal cosa, y nosotros cuando hacemos la sentencia también en el minuto tal pasó tal cosa, y miramos la audiencia directamente, y lo que aporta, no solo en términos de eficiencia y eficacia para los juzgados, sino también lo que aporta en términos de inmediatez, porque no es lo mismo un testimonio que se pasa al papel atravesado por la subjetividad de quien toma el testimonio y que lo escribe de una determinada manera, que poder escuchar ese testimonio en vivo y en directo, no en vivo y en directo, perdón, grabado, pero mirando a la persona hablar, y además que se puede evaluar o escuchar los tonos de voz, la angustia, el lenguaje corporal, así que es súper importante. En eso no vamos a escatimar ningún gasto, ningún esfuerzo, así que si esa es una iniciativa, a un lugar hacia donde ir, en eso no tenemos ninguna duda de que es el camino, así que no dude. Bueno, así que eso va a implicar el código. Gracias, Doc. Muchas gracias por estar. Bueno, porque como le decía la doctora Rosales, hay otro tema más. Ah, vaya, doctora, tranquila. Bueno, eso va a tener el código, ¿no? Eso va a tener el código, que es un código que va a implicar todo eso, toda esa onerosidad. Pero bueno, por suerte tenemos esta mirada proactiva de la Corte que nos está apoyando y que hace rato que lo viene apoyando el Foro de Familia, cosa que históricamente, para que tenemos añitos adentro del Poder Judicial, yo tengo más o menos con ellos que tenemos más o menos la misma cantidad de años, antes era como el cuco, ¿no? Ahora creo que los castigados son otros, porque siempre hay un castigado, una castigada, no sé, porque a mí me parece horrible. Yo creo que si alguien se portó mal y no es buen empleado, hay que aplicar las medidas disciplinarias. Me hago cargo. Y no en los traslados constantes y todas esas cosas, porque digo, si no me laburo a mí acá, ni en el civil, ni en el comercial, no va a laburar en ningún lado, y en familia menos, y al revés, porque en familia más laburo. Entonces, eso a mí no me gusta, ¿sí? Y antes era como que no, como que los castigaban siempre, porque claro, era mucho laburo, entonces también. Hoy en día cambió la mirada, y ahí está la importancia a veces de las cabezas. Sin juicio de valor, creo que cambiaron los paradigmas también, y bueno, por ahí entró alguien que tuvo esa misma mirada, ese mismo paradigma, y bueno, dijo, no, qué importante, porque por ahí también vieron que dicen mucho que familia como que está de moda. No es que esté de moda, es que lo social interpela, ¿sí? La sociedad interpela al Estado, y entonces ahí viene la respuesta del Estado, del legislativo, con el código, con todo lo demás, y judicial. Entonces no es que el derecho de las familias esté de moda, es que la sociedad lo está necesitando, obvio, si no, no estaríamos acá. Y creo que hay gente que la ve, y como la ve, dijo, no, este foro es re importante, entonces le vamos a poner todas las pilas, y va el material, y va el personal, que a ver, nunca es suficiente, porque nunca damos abasto con la cantidad de manos, porque la cantidad de causas es estrepitosa. Yo no puedo creer la cantidad de causas. A mí cuando en otros lugares digo, qué divino, la verdad que me encanta, sos lo más. Me dicen, no, yo termino el año con 128 causas, yo me quiero morir, yo termino con 5.000, 6.000 y seguimos. Bueno, entonces eso, y por eso nunca van a ser suficientes las manos, y por eso nunca va a ser suficiente el compromiso. De todas formas, yo no sé por qué, ¿no? Porque yo también digo, eso lo aclaro. Yo cuando estaba en civil, igual trabajaba mañana y tarde, trabajaba un montón, no paraba nunca, fines de semana, feriados, vacaciones, siempre lo mismo. ¿Qué sé yo? No sé de qué depende, pero bueno, es así. La vida del Poder Judicial es así. Y con esto cierro, porque no le quiero, yo soy muy respetuosa del tiempo de ustedes y de mi par, de la doctora Sacha, entonces yo con esto cierro. Me gustaría irme al fondo, pero no puedo, porque no me da el espacio, porque yo en esto siento que esto no es solo para ustedes, sino que es también para mí, para todo. Entonces me gustaría estar parada con ustedes de aquel lado, porque, insisto, lo representativo, lo gestual, es re importante también. Entonces por eso yo creo que ahí tenemos que tener algo, y lo iba a escribir, pero bueno, ya no quiero perder más tiempo, sentido de pertenencia. ¿Vieron que se habla mucho de eso? Entonces, ¿qué es esto? Y pertenecemos a, y nos sentimos parte de, ¿no? Cuando tocan la familia, si tocan la familia, pará, mi apellido. Bueno, lo mismo, si toca el Poder Judicial, es nuestra familia. Entonces, tener el sentido de pertenencia es re importante, porque eso hace como un clic adentro. No soy psicóloga, ni mucho menos, ni me hubiera gustado también serlo, pero no me dan los tiempos.
Pero es re importante, ¿no? Porque vieron que uno decía, bueno, en la facultad el sentido de pertenencia, qué importante que era, uno amaba y se arrancaba la camiseta por la facultad. Bueno, es lo mismo. Si nosotros tenemos ese sentido de pertenencia va a ser mucho más fácil, ¿sí? Respaldar y responder y jugarlo, ¿no? Y poner la camiseta de. Entonces con esto cierro, lo he usado ya en otras exposiciones, pero creo que el público se renueva, y si no, bueno, a los que ya lo vieron, lo doy ya por conocido. Y si no, esto me pareció importantísimo, lo vi también, no me acuerdo ya, creo que en pandemia, haciendo una capacitación virtual, y lo tomé de ahí. Esto, ¿no? Este es el sexto mandamiento del Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad. Y por eso, si enganchan por ahí cursos de gestión judicial, háganlos. Háganlos. Les tiro el tip. Yo en pandemia, eso les contaba, hice un montón en el Centro Núñez de Capacitación del Poder Judicial de Córdoba. Tiene cosas ya colgadas online. Tiene una videoteca, entonces uno puede ir ahí y acceder a un montón de cosas y está bueno. Y lo saqué de ahí. Quienes integran toda organización de la justicia deben identificarse con la persona usuaria, ¿no? Esto de la empatía, la inmediación, acceso, con sus necesidades, y comprometerse a brindar una adecuada prestación del servicio público. Ya le dije, somos un servicio público. Ser conscientes de la confianza, la responsabilidad social que tienen depositados y de la importancia de la justicia como pilar de la democracia en todo Estado de Derecho. Lo voy resumiendo. Todos y todas en la organización fomentarán la cultura del trabajo en equipo. ¿Sí? No es lo mismo, estamos todos juntos en una oficina, que somos un equipo. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco, y eso seguro que lo ven en un montón de memes en el Facebook que son divinos, ¿no? Esto de no es lo mismo jefe que líder. Y no es lo mismo. Y ¿saben qué? Dar el ejemplo es necesario. Porque si yo llego temprano y soy la última en irme, y estoy dando un mensaje de compromiso. Si yo llego a la hora que estoy 10 minutos, y bueno, eso también les está dando un mensaje. Ojo, no quiero decir que si eso pasa, usted diga, no, como mi jefe, no. Porque el compromiso empieza por casa y el cambio empieza por casa. Y con el ejemplo de ustedes también están interpelando. Por eso digo, no, lo importante que es de interpelar. Porque a mí se me va a caer la cara si un empleado o una empleada dice, no, pero yo, mire, hice todo esto, qué sé yo, y usted estaba, no sé, tomando café. Por eso hablo, ¿no? De lo importante que es de cada quien el lugar que tenga. No hay lugares más importantes o menos importantes, porque es equipo. Bien, deberán ser garantes de los valores éticos, vocación de servicio público, corresponsabilidad y transparencia en la función pública, que es lo que decía también. Ojo con lo que uno hace. A mí un consejo maravilloso, yo ingresé allá con la vieja corte, como decía, ingresé a los 23, tengo 40, estaban, me acuerdo, los tres ministros, doctor Cáceres, doctor Oviedo, el presidente, y doctor Sesto. Y me acuerdo que un consejo maravilloso que me dijo, bueno, usted de ahora en más, que pasó a integrar el Poder Judicial, usted va a ser empleado del Poder Judicial en todo el tiempo de su vida. ¿Sí? O sea, no es que sos nada más que las horas de trabajo, sos todo el tiempo, estás dando el ejemplo todo el tiempo. Y eso me pareció, y yo lo tomé para mí en aquel momento, y me lo recuerdo, lo tengo grabado, la forma, me pareció maravilloso, y lo tengo para mí, como regla de vida. Yo, si el semáforo está en amarillo, y bajo la velocidad, no acelero. De ese ejemplo que parece pavo, para todas las cosas de la vida, ¿no? Somos, porque estamos en uno de los servicios, de los poderes del Estado, que hoy en día está re vapuleado, y si nosotros queremos cambiar esa imagen, porque tenemos sentido de pertenencia, y el ejemplo empieza por casa, ¿sí? Así que bueno, con eso me despido, iba a tener una frase más, ya está, suficiente, los dejo con Erika. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, aprovechen ahora o callen para siempre, aporte. Ceci, sí. ¿Qué es? ¿Qué implica? Sí, 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 tiene bastante cambio significativo. Primero, sí, bueno, básica y cortito y sucinto, la oralidad, todos esos principios están receptados, no me mal recuerdo, en el artículo 8, en aquel momento, lo hice hace bastante, está dividido, tenemos procesos ordinarios, procesos sumarísimos, que son los que están vigentes, y después los libros, un libro especial donde están divorcio, alimento, o sea, proceso por proceso sui generis, tratado con las reglas que hacen a eso. Y la primera parte, como todo código, o sea, la parte fundamental, donde están todos los principios que van a regir, porque viste que por ahí los tenemos en el Código Civil, y voy a decir, no, pero tenemos procedimiento en el fondo y no está bueno. Bueno, todo eso, y es más, abarca más, porque también está perspectiva de género, está perspectiva de discapacidad, de adultos mayores, todo eso está contemplado
en cada caso, en cada situación. Lo que no está contemplado, porque lo hablamos, bueno, ya se fue la doctora, la vamos a hacer de nuevo, no, bueno, lo que hablamos en aquel momento fue no incluir violencia, violencia no está incluido en el código, porque lo que se planteaba en aquel momento, tanto Corte como Colegio de Abogados, nosotros y demás, era que se iba a hacer como una norma especial cuando se cree el fuero. Hasta el día de hoy el fuero no lo tenemos, es lo que hay. Así que sí, el código está lindo, no lo quiero socializar. Lo quieren sacar, yo no lo quería socializar todavía porque me habían dicho del Senado que esperemos un poquito. Sí. Y del Senado me habían pedido que tengamos, porque va a haber, y del diputado hubo 3 modificaciones. Por eso yo lo que poco que he socializado con determinadas personas ha sido nada más que como para que sepan lo que hay. No está cargado el proyecto. No. Claro, con la media sanción, por eso digo, pero pasó y ahora lo están tratando y tiene algunas cosas. De hecho, por eso creo que también están con esto de que frenemos un poquito, porque crea organismos nuevos. Por ejemplo, está ahí contemplada, podrá ser muy debatible, en aquel momento fue objeto de mucho debate con los legisladores, con los que yo presenté, con los que entró el código en ese momento, era el doctor Augusto Barro, estaba él de diputado, a él le planteamos cuando se dio lo de juicio por jurado, como él era el también que estaba ahí en todo ese tema, le dijimos, tenemos esta iniciativa, y me dijo, buenísimo, preséntemelo, le dieron vía, y lo que tiene, por ejemplo, CREA, que está ahí, después está la doctora Soria, crea una cámara de familia, por la especialización del fuero, porque eso ya no di tiempo de hacerlo, pero iba a hacer también una referencia a eso. Es importantísima la especialización, es re importante la especialización en familia, y por suerte hoy en día tenemos camaristas de excelencia, fiscales de cámara, que se toman todo el tiempo del mundo, que se ponen al hombro y que tienen que hacer todas las materias con todo lo que eso implica, y salen fallos fantásticos. Pero lo ideal es que haya gente que se pueda dedicar pura y exclusivamente a eso. Y lo ideal sería que cada fuero tenga, ¿no? Porque salvando las distancias, por ahí los que tienen menos cantidad. Pero es re importante. Así que bueno, eso básicamente, y después si querés algo te lo chutamos off the record. ¿No? Sí, buenísimo, re claro. Te 10 minutos. A todos me conocen, ¿cómo están? Bueno, de la misma manera que lo propuso la doctora Migot, a mí también me gustaría que esto sea un taller, que ustedes planteen las dudas y que esto sea funcional, o sea, que nos sirva, como dijo ella, a todos. Adhiero a todas las palabras que dijo Olguita, me pareció excelente que ella también enfatice en la cuestión funcional y en las tareas que cada uno realiza, porque cada una de esas tareas son fundamentales y hacen a nuestra imagen como Poder Judicial. Yo les voy a hablar del derecho procesal, vamos a hacer una pequeña introducción para hablar un poco de competencia, que es un gran tema. El derecho procesal y el derecho de fondo están muy relacionados, son distintos. El derecho de fondo es la cuestión principal, o sea, lo que tenemos que resolver. El alimento, el régimen de comunicación, el divorcio. Y el derecho procesal es la forma, es cómo vamos a resolver. Por eso esta capacitación es tan importante y vamos a abarcar derechos tanto de fondo como de forma. En el caso del derecho de familia, fondo y forma sí o sí se tienen que encontrar. Acá la doctora Amigot había hecho una pirámide, ya la voy a volver a dibujar. Lo que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales deben teñir, como dijo la doctora, todo lo que va después, que son las leyes de fondo y las leyes de forma. Las leyes de fondo son el Código Civil y Comercial de la Nación, y las leyes de fondo, las leyes procesales. Las leyes de forma, las leyes procesales. O sea, ¿cómo vamos a llegar a esa resolución? El proceso, ese caminito, esa serie gradual, concatenada de actos procesales. Acá yo les puse que el derecho no es un mero instrumento, es una garantía, porque sin ese proceso no vamos a poder cumplir el derecho, o sea, la cuestión principal. El proceso hace posible el reconocimiento de los derechos y el debido proceso, mucho más en el fuero de familia, debe ser respetuoso de esos derechos humanos que, como muy bien les explicó la doctora Migot, debemos brindar esa tutela efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado distintos principios en algunos fallos que nosotras y ustedes los debemos tener como norte. Esos casos son
Ponerón, Furlan, Atala Rifo, Ramírez Escobar, Rosendo Cantú, entre otros muy importantes, que estaría bueno que en algún momento los lean, los conozcan, porque todo eso hace a los estereotipos, a la sociedad que debemos construir entre todos. Bueno, en cuanto a la igualdad y no discriminación, interés superior del niño, imparcialidad, activismo, todos estos son principios que deben darse a lo largo de todo el proceso. El interés superior del niño, como dijo la doctora Migot, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la perspectiva de niñez, es concreto en cada caso. No hay un interés superior igual a otro. Cada niño puede necesitar una resolución distinta. Por eso siempre hablamos que todas las sentencias y todas las resoluciones son a medida de cada situación. Y el modelito no nos sirve siempre. Debemos adaptarlo, debemos adecuarlo, debemos trabajarlo. En cuanto al activismo, el activismo hace a ser proactivo, a no quedarme con que soy el juez espectador, no, intervenir, buscar, indagar, interpelar, como dijo la doctora, seguir estudiando. Yo también sigo estudiando. Entré a los 19 años al Poder Judicial, no dejé nunca de estudiar, nunca, y sigo. Y creo que lo necesitamos siempre, siempre, siempre. La imparcialidad es otra garantía de la función judicial. Yo no puedo ser amiga, no puedo ser pariente, no puedo tener interés en el pleito. Y eso es muy importante ahora que vamos a ver la competencia, las causales de recusación, de excusación y la obligación que tenemos como juezas también de fallar de forma imparcial. Con respecto al plazo, algo les dijo la doctora, la celeridad es fundamental y mucho más cuando hablamos de grupos vulnerables. Es para allá. Muchas veces nos da impotencia porque, como dijo ella, no nos alcanzan las manos, no nos alcanza el tiempo. Sabemos que los recursos son pocos, pero hay tanta diferencia en la actitud que pone cada uno. Hay tanta diferencia. Así que eso también es para reflexionar. Otro de los principios es el derecho a ser oído, la asistencia jurídica. Y bueno, y en esto que hablábamos de la pirámide, del no ritualismo y de las formas que perjudican el fondo, ahí es donde entra el derecho procesal con la Constitución y con los tratados internacionales. Porque nunca, por más que las leyes procesales estén abajo en la pirámide, eso nunca puede ser contrario a lo primero. Si yo estoy con un artículo del Código Procesal que me vulnera el interés superior del niño, no lo puedo aplicar. Entonces tengo que adecuarlo a la situación, ya sea, como dijo la doctora, en el caso concreto se declarará la inconstitucionalidad o directamente no se le aplicará el artículo, porque el interés superior es más importante. ¿Sí? Bueno. Competencia. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la capacidad o de la aptitud que la ley le reconoce a un juez o tribunal para ejercer las funciones en un determinado asunto o en una determinada etapa del proceso. Todos los jueces no podemos resolver todo. O sea, el juez competente es el que se considera en las mejores condiciones para dictar una sentencia para una determinada persona, de una determinada materia, de un determinado lugar. Por eso tenemos, en cuanto a la competencia, que la misma es de orden público. Por eso hace necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal. Todo lo que nosotros vemos en cuestión de competencia debe ser controlado y dictaminado por el Ministerio Público Fiscal. La oportunidad para revisar la competencia siempre es en la primera oportunidad que nos llegue el expediente. Lo primero que yo debo hacer cuando dicto un primer decreto es revisar si soy competente. Porque en caso de no serlo, también tengo sanciones. Tengo una gran responsabilidad. Hay una especialidad en cuanto a la competencia en materia de familia, ya dijo algo la doctora, hay una exclusividad, la competencia es improrrogable y como dijimos, hay sanciones. De hecho, en el proyecto de código hay unas sanciones expresas con multa para el juez que intervenga a sabiendas que no debe intervenir. En nuestro código procesal también la hay. Cuando habla de la excusación, es muy importante que ustedes también adviertan a sus jueces, juezas, en el caso de que haya alguna cuestión, porque por ahí en el millón puede pasar que no nos demos cuenta. Yo no puedo dictar una sentencia de alguien que trabaja conmigo, de un pariente, de un acreedor o deudor, de alguien que me hizo un regalo. No puedo. Por eso ahí tenemos
las causales bien establecidas en el artículo 17 del Código Procesal. En cuanto a la competencia material, ya vamos a hablar, nuestra competencia actualmente está establecida en la Ley 5082. Ya vamos a pasar el power y vamos a analizar algunos de los supuestos. La territorial, tenemos algunas normas en el Código Civil y Comercial, del 716 al 720, que nos hablan de que somos competentes en todo lo que es centro de vida, todo lo que es niños, niñas y adolescentes. Debemos ver el lugar donde ese niño, niña o adolescente tiene su centro de vida, que también ahora lo vemos con un poquito más de profundidad. Y funcional, en cuanto a que la competencia es indelegable y existen los fueros de atracción en los procesos universales, que como ustedes saben es el sucesorio y el proceso concursal. En el caso nuestro tenemos un proceso madre que también atrae a todos los otros procesos, que es el divorcio. O sea que donde va a ir el proceso de divorcio van a ir todos los demás procesos de ese mismo grupo familiar. Alimentos, régimen de comunicación, violencia. Por conexidad, en cuanto a la prevención y la organización del mismo grupo familiar, con las juezas de familia hemos hecho un acuerdo, por suerte, para evitar el llamado baile de la competencia, con todas las implicancias que eso le trae a la gente. Porque ustedes saben que cuando llega la causa al juzgado, hasta que se le da ingreso, hasta que se la decreta, hasta que vemos si en otro juzgado hay otro, a veces pasa un mes. Y es un mes que la gente está desesperada, sufriendo. Entonces, para evitar todo ese baile, están trabajando informáticamente también en soluciones para ver si de alguna manera desde la mesa de entrada se puede detectar y directamente que cuando ingresa la causa ya se vea que hay un grupo familiar ya interviniendo en algún juzgado y que esa causa vaya para ahí. Pero hasta que eso pase, seguimos con las llamadas remisiones y por suerte tenemos este acuerdo que ahora les voy a explicar un poco para que tengan una idea. Como les decía, en cuanto a la competencia de la materia, que es familiar, somos competentes para todos estos supuestos. Separación personal, divorcio, alimentos, filiación, el mal llamado tenencia y régimen de visitas, que hoy, como dijo la doctora, tenemos un código que ha quedado totalmente vetusto, porque ya no hablamos de tenencia ni de régimen de visitas, sino que hablamos de cuidado personal, de régimen de comunicación, porque entendemos que existe una igualdad en la responsabilidad parental, ya no le damos al progenitor un lugar periférico de visitar al hijo. Él es tan padre como la madre, tiene el mismo derecho. Entonces, bueno, para avanzar después en lo que es perspectiva de género, vamos a explicar también un poco eso. Adopción, rectificación de partidas, alimentos, toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de seres humanos. Y aquí están las llamadas rectificaciones de partidas, que de paso les voy a comentar. El otro día tuvimos una reunión con el director del registro civil. Hay muchas rectificaciones de partidas que están iniciadas mal, porque la ley 26413, que es la ley del registro civil, dice que somos competentes desde la justicia cuando el error no se puede subsanar con el mero cotejo. Hay que evaluar cuando se inicia una rectificación de partida judicial, porque eso genera honorarios, genera un dispendio judicial y genera en la gente sufrimiento, todo lo que ustedes saben. Entonces, hay que ver si realmente corresponde que esa rectificación se haga judicialmente, porque las oficinas del registro civil todo lo estaban mandando a la justicia. Entonces tuvimos una reunión y dijeron, pará, si vos podés cotejar esta partida, lo mismo tengo que hacer yo, cotejar que acá el número estaba mal. Entonces, esas cuestiones ya no va más judicial. Directamente las estamos rechazando. Tenemos unos modelitos que ya hicimos y ya le hacemos saber directamente al registro que lo deben hacer ellos. Solamente es judicial cuando la ley expresamente lo dice y son las formas cuando no se puede hacer la rectificación con el simple cotejo de otra partida. Así que eso ténganlo en cuenta, por favor, porque también genera sanciones a los funcionarios de los oficiales del registro. Así que en la primera oportunidad que les llegue el expediente, no somos competentes. Ahí entra también lo de la competencia. Bueno, de ahí todas las cuestiones que se suscitan relativas a la violencia. Cuestiones personales y patrimoniales entre personas no casadas que tengan hijos. Bueno, acá entra todo lo que es unión convivencial.
y todo otro asunto relacionado con el derecho de familia, que como ustedes saben, son un montón. En cuanto a las reglas del Código Procesal, que todavía nos ceñimos con el Código Procesal Civil y Comercial, tenemos reglas generales y reglas especiales. El artículo 6 nos brinda estas reglas especiales, que son las que más tomamos en el derecho de familia, que se refieren a que el proceso principal siempre va a traer a los demás procesos que surjan. Llámese incidentes, tercerías, ejecuciones de sentencias, ejecuciones de honorarios. En el caso de la liquidación de la comunidad de ganancias, que era la vieja sociedad conyugal, ya no se llama sociedad conyugal, sino comunidad de ganancias, atrae, por supuesto, el expediente de divorcio. El divorcio, como les dije antes, atrae todo, antes o después de su inicio. ¿Sí? En cuanto a las medidas cautelares, por supuesto que como son cautelares que son accesorias de ese proceso principal, por supuesto que va a ser atraída también luego por su proceso principal. El beneficio de liquidar sin gastos. Y bueno, y acá hay una cuestión en cuanto a los alimentos, que como los alimentos generan un derecho a la subsistencia misma, se consideran urgentes. Entonces, se consideran una medida cautelar. ¿Y qué pasa? El juez incompetente podría decretar alimentos por ser una cuestión de subsistencia, no obstante que después lo tenga que remitir al otro juzgado porque se considera que esa decisión es cautelar. Y un juez, pese a ser incompetente, puede dictar una cautelar para salvar esa situación urgente. Bueno, el proceso de alimentos se lleva a cabo donde está el beneficiario o el alimentado o en el último domicilio convivencial o matrimonial. En cuanto al centro de vida, qué importante tema. Parece fácil, pero no lo es para nada. El centro de vida es el lugar donde un niño, niña o adolescente ha transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Parece fácil, pero no es fácil, como les dije. Porque no hace solo al lugar territorial, es decir, al centro de gravedad, sino a todo lo que ese niño puede sentir en ese lugar. A los olores, a sus afectos, a los sentimientos, a todo su sentimiento de bienestar, a sus vínculos. Entonces, cuando se generan muchas cuestiones, realmente conflictos de competencia relacionadas al centro de vida, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, muy cuidadosos. La noción de centro de vida nos hace pensar en el mundo real y emocional de la persona vulnerable, a veces doblemente o triplemente vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. El centro de vida tiene las características permanentes. ¿Me escuchan igual? Sí. Permanente, habitual y estable. Hola. Sí. Bueno, les cuento una pequeña, de paso también a la doctora, una cuestión que el otro día tuvimos que resolver en el juzgado para que se den una idea de lo complejo que es hablar de centro de vida. Se presentó una medida excepcional por parte de la Secretaría de Familia, donde era un bebé recién nacido, de días, cuyos padres, ambos eran adolescentes de 16 años, ambos padres, domiciliados ambos en Santa María. La madre lo tuvo el bebé acá. En los distintos lugares del interior no hay hogares de contención. Los hogares de contención solamente están acá en Capital. Casacuna, Zipahuasi y Huaynahuasi. La mamá de 16 años había manifestado que quería darlo al niño en adopción. Queda el niño en Casacuna. Nos mandan la medida excepcional a nosotros. Pero ¿qué pasa? Si bien a mí corremos vista, nos dicen sí, son competentes porque el niño, por el principio de realidad, vive acá. Me dice la asesora, no somos competentes, porque ese niño, por ser incapaz de ejercicio, tiene el domicilio de sus representantes. Él no estaba declarado aún en situación de adoptabilidad, porque recién era la medida para controlar la legalidad de que había sido separado de su familia de origen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Después de todo un trabajo y de investigar y de ver y de analizar estas cuestiones,
no podemos hablar de que el centro de vida de un niño es el lugar donde este niño está institucionalizado, porque ese niño no tiene deseo de permanecer ahí. Por más que esté físicamente ahí, se considera que ese lugar es transitorio. No tiene estas características de permanencia, de habitualidad y de estabilidad. Se supone que ese niño tiene que salir rápidamente de ahí. Entonces no podemos hablar de que el centro de vida es ahí. Y lamentablemente, con todo el dolor, me tuve que declarar incompetente, pero no porque me quiera sacar la causa de encima para nada, porque entiendo que, como les dije, los niños, niñas y adolescentes, mucho más si están en una situación de institucionalización, requieren la celeridad, requieren la urgencia, requieren todo, porque no hay persona más vulnerable, más dependiente que un niño recién nacido. Pero yo no podía tener forma de conocer si esa medida realmente era buena para él, porque no había escuchado a su madre, porque la madre había dado el consentimiento antes de los 45 días de dar a luz, porque había supuestamente un padre, del cual nunca se había indagado nada, había un abuelo, había más personas en la familia, entonces el trabajo de campo que debía llevarse a cabo debía ser en Santa María. Entonces por eso hay que ver mucho más que el lugar donde está. Eso es lo que quería transmitir, digamos, es un concepto muy complejo. Aparte, muchas veces pasa que ese niño se va mudando de domicilio. Se va a la madre a vivir a otro lado, lo lleva, después inician la acción en la otra provincia, después vuelve. Es complejo. Y se ve en cada caso qué es lo mejor y cuál va a ser el mejor juez para resolver la situación de ese niño. Porque justamente la competencia es eso, ver quién es el mejor juez, tanto desde el punto de vista del conocimiento de la materia como desde el lugar, desde el territorio. Porque ese niño merece esa tutela judicial efectiva desde todos los puntos de vista. No va a ser lo mismo que resuelva un juez de Chubut, donde hace frío, que el juez de Catamarca. Nosotros tenemos otras costumbres, tenemos otros horarios, otras formas de vivir. Entonces es muy importante que el niño, que va a ser sujeto de derecho en la resolución, esté con el mejor juez, que lo entienda mejor y con el juez que pueda sentirse con inmediación, el juez que mejor lo escuche, el juez que mejor lo entienda y se entiende de la doctrina, y ese mejor juez va a ser el juez competente de acuerdo a todos los principios. Como les decía antes, por suerte, tenemos este acuerdo con la doctora Migot, con la doctora Filipín. Lo tenemos a mano y ahora pauso el otro power. Acá está resumido. Hemos tenido en cuenta para realizarlo los distintos supuestos que eran problemáticos en cuanto a la competencia. Hemos tenido en cuenta el artículo 188 del Código Procesal, que se refiere justamente a los supuestos cuando resulta indispensable esa acumulación de las causas. Tenemos en cuenta el principio de prevención, que es esto de que el primer juez que previno va a seguir interviniendo en todos los restantes procesos por una cuestión de practicidad. Porque si yo ya intervine y lo escuché al niño, hice el socioambiental, ordené las medidas, resulta obvio que yo debo seguir interviniendo porque ya conozco la cuestión. Lo mismo que dijo la doctora hace rato. O sea, resulta totalmente fuera de lugar que en un juzgado esté un régimen de comunicación y en el de abajo estén los alimentos. O sea, tiene que ser la misma jueza la que resuelva todas las cuestiones de ese grupo, porque se supone que ya conoce, que ya tiene algo de prueba, que ya los escuchó a las partes o al niño. Entonces, por una cuestión de economía procesal, economía de esfuerzo, economía de tiempos, economía de gastos, resulta mucho mejor para las partes y para nosotros poder tener todo ese panorama general, intervenir en la misma cuestión. En cuanto a lo que es régimen general y violencia, tenemos un acuerdo que basa que todo lo que es régimen general atraería en principio a la violencia, ¿sí? Y todo lo que es cuestiones de filiación, obviamente va a traer los daños de esa filiación o privación de responsabilidad parental, supresión de apellido. O sea, hay causas que están íntimamente relacionadas que obviamente se van a traer en virtud del principio de prevención también. Cuando hay dos causas de régimen general, habrá que ver cuál inició primero, que se refieran siempre al mismo grupo, ¿no? Estamos hablando. Habrá que ver cuál se inició primero y esa atraer a la otra. ¿Qué sería cuestiones de régimen general? Régimen general sería todo lo que es derecho de fondo, alimento, régimen de comunicación, divorcio, como dije, el divorcio sería la causa como de fuero de atracción de familia.
De ahí todas las que surjan, digamos, de ese grupo se atraerán y, bueno, nosotros del juzgado sí tenemos como bien marcado lo que es régimen general y violencia porque son como dos juzgados. Entonces tenemos de hecho una jefa de despacho para régimen general, otra para violencia, que también trabajan un montón. Pero sí, eso sería más o menos. Bueno, y ahí lo que les decía antes, que es muy importante revisar el expediente en la primera oportunidad, o sea, en el primer proveído que tengo que dictar cuando recién llega el expediente, para ver si somos competentes o no. Ya sea averiguar si en el otro juzgado hay causas de ese mismo grupo, y bueno, también esto estaría buenísimo que ya en el código nuevo se pone la obligación también en cabeza de los abogados, porque muchas veces ellos saben que hay otro proceso y no lo denuncian. Y eso puede dar lugar a resoluciones contradictorias que perjudiquen gravemente la celeridad, la cuestión funcional, tanto del grupo familiar como de nosotros, porque nos hacen trabajar el doble. Ha pasado, mucho. Cuotas alimentarias, contradictorias. Pues como esperan, Claro. ¿dónde le va a salir más alta la cuota? O por ejemplo pasa que por ahí en la violencia le hemos fijado un alimento provisorio y que también se ha fijado en el expediente de régimen general. Entonces hay que prestar mucha atención con eso. Bueno, ahí más o menos están detalladas estas cuestiones que yo les acabo de mencionar, están en el acuerdo. Yo les voy a dejar el power para que les quede. Y esto es muy importante, el punto 1, que se refiere a la carga de los datos. Es imprescindible que todos los justiciables se encuentren cargados en el sistema. Porque ahora, si vamos a implementar este sistema informático, va a ser la forma justamente de evitar este baile de las remisiones y todas las demoras y todo el trabajo, porque ese trabajo de dar ingreso, decretar, hacer la carátula, ingresar los justiciables, se podría evitar en la mesa de entrada. Pero para eso tenemos que, porque es doble trabajo. O sea, una causa que es remitida de un juzgado a otro es un trabajo del de mesa de entrada, del decretante, de la jefa de despacho, mía, porque lo tengo que firmar, del secretario que lo tiene que controlar. Entonces, todo ese trabajo se puede evitar si los justiciables están correctamente cargados. Y esto es una obligación que la hemos establecido para los jefes de despacho, que o si no lo hacen ellos, que controlen que estén bien cargados para que justamente se eviten todas estas demoras cuando se implemente este sistema. Y ahí tenemos que consignar todos los datos, lo que está referenciado ahí. Bueno, y de ahí en el punto 2, 3 y los sucesivos es más o menos lo que les acabo de explicar en cuanto al acuerdo que hemos hecho, los distintos supuestos que se generaban problemas. Bueno, tema de salud mental, control de internación, restricción a la capacidad, todo eso ha tenido como una respuesta en este acuerdo. Bueno, y este otro gran tema, que algo también les ha mencionado la doctora Migot, en cuanto a la vulnerabilidad y al decir que el fondo y forma se deben encontrar y deben trabajar juntos, y esto de la empatía, que ahí está el chiquito en el zapatito, ¿cómo yo me pongo en el zapato del otro? ¿Cómo puedo pensarme desde el lugar, desde esa mujer que viene llorando al juzgado porque no tiene que darles de comer a los hijos, desde el niño que está siendo tironeado por ambos padres, desde un montón de cuestiones que generan tanto sufrimiento? ¿Cómo puedo yo ser capaz de ponerme en el zapato del otro? De pensarme yo en ese lugar y decir, a ver, ¿un mes va a demorar? ¿Un año va a demorar esta situación? ¿3 años va a demorar? ¿Cómo puedo yo, desde mi tarea, agilizar el sufrimiento de la gente? Eso también es el motivo, digamos, de reflexión de este curso. Por eso decíamos, no es solo derecho, sino también algo funcional, algo de reflexión, algo de pensarnos, de hacer una autocrítica. Yo todo el tiempo me la hago también. Trato de mejorar. La vulnerabilidad hace referencia a que alguien está en una situación de riesgo, a que alguien está en una situación de desventaja, a que alguien no puede gozar del mismo derecho que gozan otras personas, a una relación de poder, a una relación de jerarquía. Por eso hablamos del adultocentrismo, en el caso de la niñez, del autoritarismo. ¿No son muchas veces los niños víctimas de las decisiones que toman los adultos? ¿No son los adultos los responsables de que esos niños vivan una vida feliz? Todas esas preguntas nos hacemos cuando pensamos en las prácticas para poder darle a la niñez una justicia digna. Porque los niños son los que no pueden denunciar.
Ellos tienen que bancar la situación. Y por muchos años se han tenido que bancar no ser escuchados, se han tenido que aguantar miles de humillaciones, miles de cosas. Hoy los niños son escuchados. Y creo que las 3 juezas le damos una importancia totalmente primordial en virtud de este interés superior del niño y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Constitución y demás. La vulnerabilidad hace referencia entonces a esto, a cómo miramos. Tener perspectiva, o sea, pararme a mirar, ¿desde dónde miro? Miro como adulta, miro como niño, me pongo realmente a la altura del niño, pienso lo que ese niño está viviendo, lo que puede expresar, porque muchas veces ellos expresan lo que pueden, y a diferencia del adulto, que por supuesto nosotros tenemos muchos más recursos, ellos no. En cuanto a la función del Estado, los 3 poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tenemos la obligación, en virtud del artículo que mencionó también la doctora Migot, del artículo 75, inciso 23, de establecer acciones concretas, que son las acciones positivas, llamamos, que son una discriminación inversa. Es decir, que esas acciones permiten garantizar un respeto pleno y salvaguarda de los derechos humanos a estos grupos, para permitir una igualdad real, no solo formal, no solo hablar de que somos iguales, sino que realmente seamos iguales. Es el menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten un prejuicio social erigido en su contra, en caso de la perspectiva de género, del colectivo LGTBI+, una situación histórica de opresión o injusticia, y ahí se ven afectados sistemáticamente el disfrute y el ejercicio de esos derechos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con estos grupos? Sin duda, tenemos que trabajar distinto. Acá no es el derecho civil, el derecho comercial, acá tenemos a los vulnerables. Nosotros tenemos una responsabilidad totalmente reforzada con estos grupos. Ya la Corte Interamericana nos dice que cuando detectamos a una persona que pertenezca a alguno de estos grupos, tenemos que hacer un escrutinio, un estudio muchísimo más estricto que en un caso corriente. Algunos de los grupos vulnerables en general son estos: género, mujeres, colectivo LGBTIQ, más, infancia y adolescencia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y problemas de salud mental, los migrantes, extranjeros y las personas pertenecientes a minorías étnicas o pueblos indígenas. Con todas estas personas, el Poder Judicial tiene una responsabilidad reforzada. Un poco esto es lo que les digo, de mirar con perspectiva. Si los trato a todos así, este se queda sin ver. Entonces, ¿cómo debo tratar a alguien que no puede hablar nuestro mismo idioma, a alguien que no puede subir una escalera, a alguien que no puede expresarse con palabras, a alguien que no puede escuchar? ¿Cómo debo tratar? Por supuesto que lo ideal, por suerte nosotros tenemos a alguien que es intérprete de señas. Todos deberíamos contar con estas personas. Cada juzgado debería contar con estas personas. Es imprescindible para nuestra tarea. Y en las defensorías también. En las defensorías también. Sí, Sobre todo las defensorías, porque ustedes tienen que tratar directamente con la persona. Hace poquito me pasó, porque estamos juntas en la cátedra de la facultad nada más, la doctora Prisny, que le tocó a una persona con una discapacidad, no sabía leer ni escribir, no podía ver, y ella se acordó que había una aplicación que hizo este chico que resonó, este chico que resonó tanto de esa aplicación que creó para las personas no videntes que no saben leer ni escribir. Entonces Prisny al toque la bajó, hizo todo y se pudo comunicar de esa forma, una persona absolutamente vulnerable, como les digo, o sea, una discapacidad visual, además no sabía leer ni escribir, o sea, interseccionalidad por todos lados, obviamente que una situación de pobreza extrema, y de esa forma ella pudo, y ella trató de buscar a alguien, y le dijeron no, que tenía que esperar para que le manden del colegio, entiendo que es donde están las personas que están con el título habilitante, para que le manden, y hasta eso, la persona, ¿cómo hago? O sea, la tengo acá hoy, ¿qué espero cuándo? Y le dice que vuelva. Terrible. Entonces eso es lo que justamente lo que dice Erika y lo que deberíamos tener los recursos en el Poder Judicial. Lamentablemente, la justicia no llega a ser lo suficientemente humana
que necesita la sociedad. Justamente ese es nuestro gran desafío, humanizar la justicia. No podemos seguir con las normas rituales, con que, bueno, a ver, le falta el papelito, le falta... O sea, tratemos de solucionar. La gente va a nosotros porque ya no da más. No dan más. Nosotros somos la esperanza de esa gente que está sufriendo. Entonces, ¿desde qué lado y cómo vamos? ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva? Yo me paro y vengo, bueno, sí, voy a cumplir, voy a ir de 7 a 1, voy a hacer algunos que otro. O realmente me voy a preocupar, lo voy a leer bien al expediente. A mí también se me pasan un montón de cosas muchas veces y le agradezco a los empleados y los amo cuando vienen y me dicen, doctora, mire, acá no, eso me pasa a mí también y no saben lo que valoro cuando me lo dicen. Porque en el millón de cosas que firmo todos los días, valoro tanto que haya alguien que se preocupa realmente por la situación de esa persona. Valoro muchísimo. Entonces, la perspectiva de vulnerabilidad es esto, dialogar justamente entrelazadas todas esas vulnerabilidades con este enfoque de derechos humanos para garantizar el cumplimiento de estos estándares que estábamos hablando y repensar nuestras prácticas y cómo también empoderamos a esos vulnerables. Obviamente nosotros no somos quienes para asesorarlos, pero sí les podemos decir, usted necesita una terapia, usted necesita ir a la defensoría, ahí la van a asesorar, la van a ayudar, la van a escuchar. Ver cómo nos concientizamos, cómo deconstruimos también prácticas desde nuestro lugar de trabajo. Este deconstruir es una palabra enorme, porque hoy hay otro pensamiento, pero en el Código de Vélez, la mujer seguía sin derecho a poder trabajar, sin derecho a los bienes. El adulterio era delito solo para la mujer. O sea, había una tremenda desigualdad. Gracias a Dios, y yo también me considero totalmente feminista, hoy la mujer, gracias a que ha podido, después de montones de revoluciones, obtener el reconocimiento de más o menos los mismos derechos, porque seguimos en esa pelea, y me refiero a la revolución doméstica, porque hubo muchas revoluciones que la mujer tuvo que atravesar. Revolución política, para poder votar, revolución laboral, para poder trabajar. ¿El varón ha hecho alguna vez alguna revolución para algo? Entonces, ahí está la perspectiva de género. La mujer ha sido un sujeto históricamente vulnerado y oprimido. Esto de... Digan para que nos riamos todos. Claro. Escucho. Bueno. En cuanto a las acciones positivas, que es este mandato constitucional y convencional del artículo 75, inciso 23 de la Constitución, estas acciones positivas pueden ser simples y complejas y las podemos hacer todas las personas. No hace falta que la haga la juez en la sentencia, escribiendo el punto 3 del resuelvo. Ustedes, cuando llega una persona con discapacidad, cuando llega una persona embarazada, cuando llega una persona no vidente, a ver, tome una silla. Eso es una acción positiva. A ver, le doy el lugar en mi fila del súper. Soy consciente de esa vulnerabilidad y hago la acción positiva con el vulnerable. No hace falta hacerla en la sentencia, como digo, en el punto del resuelvo. Todas las personas podemos hacer esas acciones positivas en cada acto de nuestra vida cuando hay una persona vulnerable al lado nuestro. Esto de la perspectiva de género que ya les venía adelantando, no es una moda, no es una ideología, no es un consejo, es, como dijo la doctora, un mandato constitucional convencional y el Estado argentino se ha obligado a cumplir con estándares para que la mujer no sea violentada, discriminada y vulnerada en todos estos derechos y principalmente en el derecho a la vida sin violencia. Consideramos que desde el hecho de reclamar una cuota alimentaria es ser víctima de violencia económica. Entonces, si sabemos que esa mujer no tiene que darle de comer a sus hijos, encima ejerce su cuidado, o sea que realiza un trabajo que hoy tiene un valor económico, por supuesto que debemos atender con prioridad ese alimento, por supuesto. Como les decía, las mujeres y diversidades han sido los grupos oprimidos, vulnerados, en la familia, en el trabajo, en la política, en la sociedad. Y cuando hablamos de esta pelea de poderes y de jerarquías
en los derechos hablamos del androcentrismo. El androcentrismo justamente es eso, es el patriarcado, el machismo. Como a lo largo de toda la historia la mujer ha sido oprimida y vulnerada. Hablamos de metáforas simbólicas como el techo de cristal. El techo de cristal, seguramente han escuchado hablar, es una barrera invisible que le permite, que le impide a la mujer poder desarrollarse en tareas laborales importantes, poder tener un sueldo igual por igual tarea que el varón, y justamente porque la mujer se queda en ese suelo pegajoso, atascada con la tarea del hogar, con la tarea de los hijos, y hasta el día de hoy pasa. Y por eso hablamos de esa revolución doméstica, porque no hay una conciencia de la igualdad en la responsabilidad parental. ¿Cuántas veces pasa que la carga mental que tiene una mujer, está pensando, además de que la mujer ejerce una función productiva, porque muchas veces sale a trabajar, llega a la casa, sigue trabajando, sigue con el pediatra, con la tarea, con el lavarropa, ¿no pasa? Entonces, ahí hablamos de violencia también. La sobrecarga de tareas es una violencia, porque la sobrecarga de tareas en el hogar quita tiempo, y el tiempo es un patrimonio de la mujer y tiene un valor económico. Todo lo que yo hago en mi casa significa que lo dejo de hacer en otro lugar. Entonces, ese tiempo es valioso. Y eso es lo que hoy en día buscamos que se reconozca de igual forma. Por eso hablamos de este techo de cristal, de este suelo pegajoso. Y el techo de cemento, a mí siempre desde que lo escuché me parece súper interesante. El techo de cemento es la culpa que sentimos las mujeres por dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas. ¿Ustedes ven que los hombres sientan culpa por eso? Yo no. Pero bueno, es otra revolución que tenemos que encaminar. De no sentir esa culpa, digamos. ¿Hay muchas? Sí, estoy contestando justamente. Lo único que acá nos comentan de las compañeras y compañeros del interior, por ejemplo, esto de lo que estábamos hablando, que a veces el rigor formalista, cómo termina afectando los derechos. Y nos comparte acá la señora Lagoria, que ella trabaja en una defensoría y que es frustrante que a veces por poco nada se demoran los trámites, que era esto que estábamos hablando, ¿no? De la celeridad, tutela judicial efectiva, que cómo terminamos violando el derecho. Claro, cuando la forma no va de la mano con el fondo, terminamos violando derechos. Y ahí está por eso está esta cuestión, ¿no? Por eso decíamos tener las normas procesales adecuadas y si no las tenemos, bueno, buscarlas. Y ahí está la función de la magistratura, sin duda, del equipo del juzgado, porque bueno, ella obviamente ya lo ve. Acuérdense, las defensorías, bueno, están acá las chicas de la defensoría, lo ven del otro lado de la barandilla. Y ahí está el quid de la cuestión. Y eso es lo que decía justamente él, ponerse el zapato de sentir nosotras qué nos pasaría a nosotros y también ser empáticos con las chicas y los chicos que trabajan en la defensoría, que están representando el interés. Bueno, todo eso me parece, obviamente que esto se mide en base a porcentajes. Seguramente habrá excelentes padres que se hacen cargo, igual que las excelentes madres, que somos la mayoría, que nos hacemos cargo, pero está como visto, qué buen padre, y en realidad hace lo mismo que la madre. Te sacaste la lotería con tu marido. Sí, es verdad. A mí me lo dicen siempre, porque claro, yo por ejemplo, a mí en el colegio no me conocen, no voy nunca. A las reuniones de padres voy a veces cuando él expone, cuando él me tiene que ver, sí, pero después todas las mamás, y lo reconozco, ¿no? En el grupo me lo dicen, qué afortunada. No, te sacaste la lotería. No, no me saqué ninguna lotería, es lo que le corresponde, si el padre. Lo que corresponde. Vale. Exacto. Él lo tiene re superado, pobrecito. Acá estamos las revolucionarias. Bueno, en cuanto a esto de las revoluciones, es más o menos lo que les venía comentando. Y la mujer también tiene sueños y tiene proyectos, y todos esos sueños, esos proyectos laborales, económicos, deben ser respetados. Y por eso necesitamos tiempo para el autocuidado, tiempo para todo esto que también queremos hacer. Cuidar y amar no es una cuestión de roles. El padre puede perfectamente hacer lo mismo que hace la madre si lo desea y lo quiere hacer. Entonces, por ahí hay que ver cómo eso también nosotras lo valoramos desde cuando fijamos una cuota alimentaria. Hoy en día tenemos la canasta del INDEC que nos fija un valor por el precio del cuidado
y por el precio de los bienes y servicios que necesita ese niño, niña o adolescente. No va a necesitar la misma cuota alimentaria un niño que tiene una discapacidad, que requiere un montón de terapias, que requiere un montón de atención, que un niño que no. Entonces, todas esas cosas las valoramos y valoramos este tiempo de cuidado que ejerce la mujer o el varón, porque también hay casos que no, en este cuidado y en esta tarea tan, tan importante. Como les decía, bueno, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la Ley 26485, entre otras, exigen estas acciones concretas y positivas para que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. En cuanto a la perspectiva de infancia, rapidito, vamos a ver. La infancia, la adolescencia, son etapas preciosas, importantísimas de la vida, porque en esas etapas vamos generando nuestra identidad, nuestra personalidad, vamos forjando un montón de cuestiones que hacen a nuestra seguridad, cómo nos vamos a desarrollar en la vida, depende mucho si hemos vivido traumas en la infancia o no. Hay que cuidar la psiquis, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar la infancia. Y muchas veces nosotros pensamos que determinada cosa es lo mejor para nuestros hijos y le hemos preguntado. ¿Tenemos idea de realmente, capaz que porque a nosotros nos han criado así, bueno, nosotros pensamos que eso es lo que está bien. Y no siempre es lo que está bien, no siempre. Es muy importante escuchar a los niños. Y no me refiero a escuchar a lo mismo de oír. Las juezas nos preparamos y nos formamos y nos seguimos formando para escuchar realmente a los niños. Porque por ahí yo puedo oír un ruido, oír a alguien que dice algo, pero escuchar a un niño es mucho más que eso. Es ver ese lenguaje gestual, es ver los dibujitos, como dijo Olga, es ofrecerles juguetes, es realmente tener paciencia, tomarnos el tiempo. Una audiencia con un niño no puede empezar, a ver, ¿y vos con quién querés vivir? También jurisprudencia extranjera, esos casos que no han pasado. No, un niño o hay que escucharlo desde otro, por ahí sentado al mismo nivel, ofreciéndole juguetes para que todos los niños que van al juzgado no van porque quieren ir, van porque son víctimas de una violencia indirecta. Porque un niño que vive un trauma de que sus padres se pelean es un niño víctima de violencia, porque lo estamos obligando a vivir una situación violenta. Ya le estamos generando un trauma, cuando él podría ser un niño feliz, que va, o sea, un niño que ve que a su mamá la golpean, que a su mamá la tratan mal, o al revés. Es un niño que está teniendo un ejemplo tremendo, primero. Y después le estamos generando un trauma. Entonces, todas estas cosas son las que hacen que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerables. Ellos aprenden lo que ven y lo naturalizan y después lo repiten. Entonces, es muy necesario que tomemos conciencia que muchas veces los niños, niñas y adolescentes son víctimas de las decisiones que tomamos los adultos. Tanto me hago caso los jueces, por ahí no tomamos la mejor decisión. Y depende también de que ustedes nos ayuden a tomar esa decisión. Porque por ahí ustedes pueden haber advertido algo que quizás nosotras no. Entonces, entre todos, tenemos que lograr esta justicia humana, esta justicia que proteja a los vulnerables. El autocentrismo y el autoritarismo, esto, lo que les estaba diciendo. Tenés que hacer esto porque esto es lo que... ¿Será tan así que es lo mejor? Bueno, ahí hay muchas teorías que si ustedes después quieren buscar, como mucho tiempo los niños han sido totalmente vulnerados en un montón de aspectos. Y hoy, por suerte, existe esta corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. O sea que va mucho más allá de que yo sea la madre de mi hijo. Si yo estoy viendo que el otro niñito está sufriendo bullying, yo también tengo una responsabilidad social, aunque no sea jueza. También la tengo. Esta responsabilidad del interés superior está en cabeza de todos, del Estado, de la sociedad y principalmente, por supuesto, de la familia. Este interés superior que hablamos es un derecho, es un principio, es una norma de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, un poco como dijo también la doctora, o sea, desde que inicia el proceso, tengo que cuidarlo al niño y no revictimizarlo. O sea, si el niño viene y tiene que estar parado esperando 2 horas la audiencia, ya lo estoy vulnerando. O sea, a lo largo de todo el proceso debemos respetar este interés superior.
La escucha activa, un poco lo que les hablaba, no solo oírlo, sino también sentirme parte, ponerme en los zapatitos de ese niño, a ver qué está sintiendo esa personita que vino, que se largó a llorar, que no me puede por ahí expresar con palabras y para eso tengo que acudir a los equipos técnicos, a la interdisciplina, para poder desentrañar ese interés superior y lo que realmente necesita ese niño, porque muchas veces no lo pueden expresar con palabras. Y bueno, el desarrollo holístico quiere decir el desarrollo completo. O sea, no solamente hace a la vida de un niño la cuestión material, la cuestión afectiva, la cuestión espiritual, la cuestión cultural, miles de aspectos son necesarios para que un niño pueda considerarse que tiene satisfechos sus derechos holísticamente. Y la cuestión afectiva y la cuestión emocional a veces es más importante que la material. Entonces, ¿cómo brindamos todo eso a los niños? Es responsabilidad, como dije, familiar, social y estatal. Un poco ya les hablé de los testigos de violencia, el maltrato. Y este enfoque de derechos humanos, como hablábamos, tiene que ver justamente con minimizar estas brechas de la desigualdad, generar inclusión, eliminar los estereotipos, los prejuicios, que es esto justamente que la sociedad espera de las personas. Se espera que la mujer sea buena madre, buena ama de casa, que trabaje, se espera lo mismo del varón. O sea, hoy estamos con esta igualdad. El plazo razonable, hablamos también algo de la importancia de la celeridad en los procesos, de la urgencia, porque la gente está sufriendo. Hay muchos fallos también, hay un fallo importantísimo que es Fulani Familiares de la Corte Interamericana, que habla justamente de los daños y perjuicios que se le imputan al Estado por una demora, que era una persona con discapacidad que necesitaba una prótesis y por la necesitaba en un tiempo y después ya no se la brindaron y eso le generó daños irreversibles a la persona. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos esos daños? Porque cuando no resolvemos a tiempo, después son más cosas que se suman al daño, más traumas, más problemas. Entonces, por ahí la importancia de resolver rápido una cuestión no tiene precio, digamos. En el fuero de familia, como dijimos, todas las soluciones son a medida de la situación, por eso hablamos de las sentencias Guante o de las sentencias Sastre y del activismo. Y bueno, esto que todos somos agentes de cambio, todos podemos lograr que en la persona que atendimos hoy por ahí tenga otra imagen de la justicia y no venga como hablábamos hace rato con esta imagen vapuleada del Poder Judicial. Todos somos esos agentes de cambio que necesita esta sociedad dinámica y que necesita todos los días una respuesta distinta. La interseccionalidad es importante que sepan que es la suma de vulnerabilidades. Puedo ser vulnerable por ser niño, pero también puedo ser niño y tener una discapacidad. Puedo tener una discapacidad, ser niño y además ser víctima de violencia. Ahí tengo 3 vulnerabilidades. Cuando se suma una vulnerabilidad a otra, son como las capas de la cebolla. Cuantas más capas, es mayor nuestra responsabilidad, nuestra empatía, nuestro compromiso y nuestra creatividad para resolver la situación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que muchas personas no vienen con una vulnerabilidad, vienen con un montón. Y bueno, un poco ya habló mucho Olga de eso, así que nuestro rol es generar justamente una justicia más humana, más empática, más solidaria. El compromiso se nota, quienes tienen compromiso y quienes no. La sensibilidad, la creatividad y el conocimiento. Importantísimo que nos capacitemos, porque si no tenemos conocimiento no podemos brindarle a la sociedad una justicia y una resolución como se merece. La función judicial, justamente, es nuestra responsabilidad que la sociedad crea en nosotros. Porque si no, ustedes ven los comentarios, la justicia va en carreta. Yo escucho todos los días la radio y la verdad que no nos viene un comentario lindo, ¿no? Y cobran unos sueldos. Cobran unos sueldos, son una casta. Bueno, justamente depende de nosotros generar esa confianza en la sociedad, hacer esa autocrítica, a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos agilizar, cómo podemos tratar mejor.
evolucionar la jurisprudencia, justamente aportando material de reflexión para deconstruir, para seguir pensando en esta inclusión, en esta justicia cerca de los vulnerables. Y se nos confía en el honor, la vida, los bienes, los sentimientos de las personas. No son papelitos. La gente está sufriendo y confía en que nosotros le vamos a resolver el problema. Entonces, ahí despleguemos el humanismo. Es mucho más que conocimiento. Tenemos que brindar hoy una justicia que vaya a las causas, que resuelva realmente. No somos una élite de servicio, no de grandeza social. Y justamente lo mismo que dijo la doctora, es importantísimo que podamos trabajar en equipo, que seamos conscientes de que cada tarea, desde la mesa de entrada, desde el ingreso, tiene una importancia tremenda en el proceso. Y bueno, hacer la diferencia que puede cambiar la vida de una persona. Eso es todo. Espectacular. Gracias. Me encantaría si alguien quiere hacer alguna pregunta, si se quiere sacar alguna duda, si quieren que compartamos alguna reflexión, que lo hagan, porque este taller es para eso. Escucho. También el del interior, algunas cositas ya les fui contestando, pero si alguien también quiere. No hay dudas. Fuimos muy claras. Fuiste clarísima. Bueno, les agradezco Gracias. muchísimo a todos la presencia. Espero que este curso les sea de utilidad, que lo aprovechen, que en todas las clases puedan preguntar, puedan sacarse las dudas. Bueno, les deseo lo mejor en este curso y en toda esta carrera judicial. Y va a ser durísimo el examen final. Gracias, Ale. A las 8. Gracias.